Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardenal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, ¿qué campeonato mundial? Seguimos viviendo partido a partido con los encuentros. Ayer creo que fue el mejor partido, desde lo táctico, desde lo técnico. Saludo a la teleaudiencia de ABC TV. Estamos hablando del mejor partido España-Alemania en el Mundial, para mí por lo menos. No sé si compartimos, porque era cómo rotaban, cómo generaban espacio los jugadores, cómo se jugaba con inteligencia, lo táctico, lo técnico. Vuelvo a insistir en esto. Realmente fue un partidazo, muchachos, ¿verdad? Sí, por la calidad de los dos equipos, sí, como decís. Muchas virtudes, pocos errores. En cuanto a los motivos, hay otros, ¿eh? Hay otros que hoy esta mañana, por ejemplo, hubo uno increíble, el 3-3 de Serbia-Camerún. Sí. Ahora Corea con Ghana también está haciendo un partidazo. Yo he elegido Japón-Portugal, Japón-Alemania como el mejor partido, pero en cuanto a la jerarquía, a lo que se vio en cuanto a presencia dentro de la cancha, sí, Alemania-España fue un partido con mucha calidad, con mucho vuelo. Estamos con Ramón Jiménez del Club Guaraní. Don Ramón, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto saludarte a vos, a Federico, a los muchachos ahí. Y bueno, estamos de vuelta. Bueno, intenso movimiento en Guaraní. ¿Ya tienen incorporaciones, don Ramón? Sí, así mismo es. Estamos trabajando para incorporar. Realmente hay muchas cosas por hacer. Felizmente este tiempo del Mundial nos da un poquito de respiro y, bueno, un poco de aire para hacer todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero bueno, ya incorporamos a un lateral, ya está también un central y bueno, seguimos trabajando para sumar más jugadores. ¿Qué tal, Ramón? Raúl Cáceres y el central José Moya, que es colombiano, estaba viendo. Sí, José Moya, 30 años, colombiano. Bueno, son los dos que ya tenemos. Estamos trabajando y bueno, estamos trabajando con respecto a lo que se habló con el profe Rorro. Y bueno, esta semana seguramente vamos a tener ya mucha definición, definición de muchos nombres. Vamos a cerrar también y vamos a poder comunicar a la prensa y a la gente en general, a nuestra gente. ¿Aproximadamente cuántos jugadores más faltarían? Y son 2 o 3 más lo que vamos a necesitar. Y bueno, también tenemos jugadores que están prestando servicios en otros equipos, a nivel local y afuera. Todo eso se va a ver con el profe esta semana y solamente para el sábado ya vamos a tener mayores novedades con respecto a lo que va a ser la plantilla 2023. ¿Alfredo Aguilar interesa? Hay una persona o 2 personas que están viendo ese tema. Yo no quiero hablar de nombres, pero realmente hay que incorporar un arquero también. Pero no te puedo responder eso porque no estoy en el día a día de la... O sea, pero van a buscar un arquero entonces. Se está buscando arquero, obviamente se está buscando arquero y bueno, entonces estamos trabajando en función de eso. Puede ser acá, puede ser también afuera, Argentina, Uruguay, pero como te digo, nada está cerrado, todo está abierto y bueno, estamos viendo para cerrar algo bueno para el club y que el profe pueda trabajar ya tranquilo. Ya. Y con Hernán Rodrigo López, Ramón, se tardó un poco en negociar, ya lo venían hablando, él hacía seguimiento al plantel. ¿Cómo fue lo de y por cuánto tiempo firmó Hernán Rodrigo López? Ese es un tema que, acordate que nosotros teníamos el tema del DT anterior, que todavía no habíamos cerrado hasta el día jueves, sí. Entonces eso hizo un poco que se tarde. Pero ya se acordó con el profe desde esa fecha del jueves y se está trabajando con él. Hay algunas cosas que no podemos todavía comunicar ni comentar, pero oportunamente vamos a tener mayores informaciones. Les pido un poquito de paciencia y vamos a tener todo eso en breve. Claro. Bueno, ¿dónde van a hacer la pretemporada y si tienen amistosos? Estamos viendo eso, nos pidieron también 2 amistosos como mínimo. Entonces todo eso estamos trabajando, como te digo, hoy Bruno, no puedo comentarte todo porque todavía no cerramos, pero la idea es, como te digo, día a día pretemporada fuera de Asunción, estamos trabajando para ver el mejor lugar que podamos conseguir,
hacer amistosos dentro de esa etapa de pretemporada y después ya abocarnos lo que va a ser el partido inaugural de la semana 27 de enero con Libertad. ¿Cuál es la situación de Fernando Fernández y de Jorge Mendoza? Bueno, eso, como te digo, recién hablé de ese tema, se está viendo y con el profe vamos a sentarnos y conversar de la lista, tanto de los que pueden ir, de los que van a venir y los que van a venir de otros clubes que están prestando servicios siendo jugadores de Guaraní. Eso vamos a ver esta semana. Ya. Muchísimas gracias, Ramón Jiménez, por atendernos, muy amable. Bruno, a la orden, saludos a la audiencia. Gracias, muy amable. Ramón Jiménez, dirigente guaraní. Bruno, José Moya. Mucho no puede todavía comunicar porque están moviéndose ellos ahora recién con la contratación de Rodrigo López, ¿verdad? José Moya, 30 años, nació en 1992. Entre otros clubes jugó en el Atlético Huila, Deportes Tolima, jugó en Cortuluá, Independiente de Santa Fe, Club Atlético Huracán, dice, año 2021 y hasta este momento, hasta antes de este pase a Guaraní, estuvo en el Deportes Tolima de su país. ¿Qué es Moya? Lateral superior central, ¿verdad? Central. Zaguero central. Sí. O sea, él vendría a ser el reemplazante de Choco Fernández, ¿verdad? Claro, lo que le faltó a Guaraní. Sí. Estuvo con Marcos Cáceres, lo pusieron a Polaco González como central también, después aparecieron algunos juveniles, pero le ha faltado zaguero central a Guaraní. Y le faltó también lateral derecho, porque allí tuvo que, por el hecho de que usted ya sabe la situación de Rudy Ferreira, que por su falta de comportamiento profesional fue muchas veces apartado por jugar, y conste que Guaraní había invertido por él, por este futbolista que pertenecía a la Olimpia, y entonces tuvo que buscar otras alternativas en esa posición, y Raúl Cáceres viene para cubrir, para ser el titular en condiciones normales hacia el lateral derecho Guaraní. Totalmente. Bueno, estábamos hablando del Mundial, sí. Lo de Alemania-España. Realmente uno disfruta, ¿no?, este tipo de partidos como seguidor del fútbol, y yo diría hasta la gente que no ve asiduamente fútbol, sí ve el Mundial, pero qué partido extraordinario, ¿no? Uh-huh. Y Alemania ¿Cómo se proponían las...? Alemania le salvó también la información de la mañana, la victoria inesperadísima para mi gusto de Costa Rica frente a Japón. Y este empate ya casi en la recta final del partido lo revive, porque hay que decir que juega con Costa Rica la próxima fecha y que uno supone en condiciones normales que que Alemania le va a ganar a Costa Rica y tiene que ganar por una cantidad de goles y esperar que no gane Japón a España. De tal manera, entonces me parece la ruta un poco más porque España simple. También pelea el primer lugar. O sea, no es que España pelea la primera ubicación, o sea que no es un partido que España va a entrar con desinterés. Claro. Que no va... La única ventaja, Bruno, de España es que marcó 7 goles a Costa Rica. Es una gran ventaja. O si no, de lo contrario también, alguna duda se hubiese tejido respecto. España. Por eso. No, pero es una gran ventaja porque España juega con Japón. Supongo que hay empate, igual termina en la primera posición. Ahora, yo no recuerdo. Y una victoria. Yo no recuerdo, Federico Ariel, que se haya llegado a esta situación prácticamente en todos los grupos, salvo el de Francia que ya clasificó, ¿verdad? Tenemos un solo clasificado y 2 eliminados, Canadá y Qatar. Sí. Y hoy Brasil, si le gana a Suiza a la 1 de la tarde de ese partido, Brasil también se va a clasificar. Sí. ¿Verdad? Y el otro partidazo que vamos a tener de las 4 de la tarde, el choque entre las selecciones de Uruguay y de Portugal. Bueno, ¿y qué pasó hoy en el grupo justamente de Uruguay? Le ganó a Corea del Sur por la cuenta de 3 goles contra 2. Ahora están jugando. O sea, está jugando todavía, ¿verdad? Partidazo, recién salvó sobre la línea. 80 minutos. Sí. Yo he visto 90. No, vos salvó sobre la línea. 80 minutos, 3-2, partidazo, gana. Le está derrotando a Corea del Sur 3-2. Le ganaba 2-0 al terminar el primer tiempo. Corea empató rápidamente 2-2. Después se puso arriba. Otra vez gana. Realmente un partidazo. Lo que pasó esta mañana también entre Camerún y Serbia 3-3, ¿verdad? Partidazo.
Estamos viendo muy buenos partidos en la Copa del Mundo. ¿Vieron el gol de Camerún? Buena cantidad de goles. El de Soperito, el 10. Es espectacular. Un jugador conocidísimo. El que marcó fue el 3-2. Fue el 3-2 y después Camerún finalmente llegó a lo Aboubakar, decís vos. Ahí está. Es un jugador conocido. Está jugando ahora en Arabia, pero ha tenido ya recorrido europeo. Ese es Vincent Aboubakar. ¿Allá vive entonces? No, ese es Vincent Aboubakar. Él está en el Al-Nassr y antes estuvo en el Besiktas, Porto. Ahí está, por eso. En el Orient de Francia. Sí. Pero lo de Alemania y lo de Musiala, ustedes vieron lo que ¿Cómo juega? Sí. Ahora entiendo, chico que tiene 19 años y su padre es camerunés británico y su mamá es alemana. Ellos fueron a vivir mucho tiempo en Inglaterra y él hizo las inferiores en el Southampton, pero muy poco tiempo, y de ahí lo lleva a Chelsea, lo recluta, ¿verdad? Y en Chelsea a los 15 años él ya debuta en primera división. Y después de ahí algo pasó. Yo creo que ahí hubo la famosa gestión esta de los scouters y compañía, ¿verdad? Lo llevaron a Alemania, ¿verdad? Ficha por el Musiala está en estos momentos en el Bayern Múnich. Ficha por el Bayern, ¿verdad? Y hoy justamente lo que me llamó la atención previo a este partido, mirando lo que hoy es este jugador, yo dije, pero ¿será que este Lothar Matthäus, no está abusando o es tan fanático? Porque, ¿sabes qué dijo él previo al partido contra España? Ojo con Musiala, porque él se llama Yamal Musiala. Ojo con él porque él es el futuro Messi, dijo. Y estuve siguiendo el partido y la verdad que tiene unas condiciones extraordinarias. Tiene muy parecido a Messi en algunos aspectos. ¿Sabes qué? Por ejemplo, tiene hasta la pelota a los pies. En espacio que vos decís, va a perder la pelota, él sigue controlando en diagonal también. En diagonal. Y sabes que también tiene algo de, no sé si ustedes... ¿Es zurdo? No, tiene algo de Miguel Almirón, es rápido, el físico es muy parecido a... Ligerito. Era ligerito. Pero qué gran jugador. Tiene muy buenas condiciones. De hecho, fue el factor desequilibrante ayer. Más allá de que... Y tuvo una ocasión que se aprovechó que terminaba el partido, se iban a consolarle a él, porque prácticamente una criatura todavía. Iban a consolarlo porque falló un gol, pero un remate. En el gol de Alemania, él fue el que hizo lo diferente. Claro. Cómo estiró la pelota, es cierto. Después le queda al goleador, al jugador del Bremen que entró para el empate. El 9, Füllkrug. Sí, que está un poco complicado su nombre. ¿Vos sabías la historia de Füllkrug? No. Él, faltando 12 días para el Mundial, 11 días para el Mundial, lo convoca Flick, el técnico, y lo lleva con un solo partido amistoso disputado. Y lo mete ayer y termina anotando el gol del empate porque... O si no, hoy Alemania iba a estar, pero realmente en una situación peor de la que ya está, porque imagínate que igual tiene que ganar, pese a que empató, pero la historia de Füllkrug es realmente es muy llamativa, esta historia de este jugador, porque él no era tenido en cuenta. Lo que pasa es que también Roy se bajaron otros jugadores. Pero Füllkrug es un jugador goleador en estos momentos, es uno de los goleadores que tiene la Bundesliga. Y tiene esa característica para abrir defensa, la fuerza, la potencia, la manera en que él se coloca para el disparo, porque... El típico centro delantero. 9, de mucho peso. ¿Y cómo se dieron las cosas, Federico Ariel? Porque los dos estaban jugando sin 9, de referencia. Entra Morata, marca Morata. Entra Füllkrug, marca. O sea, hay que ver si a partir de ahora no les hace cambiar un poco esa cuestión de jugar con un 9-9, ¿verdad? Claro, y goles típicos de 9, un solo toque. O sea, no es que la llevaron, hablo del gol de Morata, anticipando sobre el primer palo. Sí, y el gol de Füllkrug también, le queda uno y pum adentro. Dentro del área mano a mano, digo, no fueron los goles que hicieron con tanta pared la otra de los españoles y compañía. Se produjo una jugada muy similar, pero atajó el arquero de España, una jugada muy similar, y Sané
Sané tuvo la última para Alemania. Creo que no marcó, o sea, ¿te acuerdas, Bruno? Sí. Creo que no marcó porque fue muy zurdo. Leroy Sané, lo que pasa es que él encara sobre la izquierda. La izquierda, se abrió. Claro, y él es zurdo. Y se le cerró el ángulo. Y se le cerró el ángulo. Igual, vos sabés que sobre raya de fondo levanta un centro. Pero esa era, porque salía ya el arquero de España, le pegaba con la pierna derecha cruzada y era gol de Alemania. Así es Sí. sencillo. Caño Bueno, izquierdo. Nosotros pues decimos acá desde el micrófono. Sentado, ¿verdad? Sí. Pero la jugada pedía Pero un toque. igual en el fútbol grande, en el fútbol de elite, los jugadores tienen que manejar las dos piernas. No te digo que enteramente, si es zurdo, pero con la diestra tiene que saber dar pases, tiene que dar algún que otro remate. Y eso fue lo que le pasó a... Ganar tiempo y espacio. Leroy Sané. Y ojo, gente, del partido que está ganando, gana 3-2 a Corea, que hizo los goles. El empate de 2-2 parcial en 3 minutos. El mismo jugador hizo. Muy similar a lo que pasó, como usted decía esta mañana, Serbia-Camerún. Serbia metió 2 goles en un ratito, en una ráfaga. No, el Camerún alcanzó un récord de 1954. En 161 segundos metió 2 goles. Ge Sun-cho. El que marcó. Gen Sun-cho. No, así empezó. Salisu marcó el 0-1, ¿verdad? A favor de la selección de Ghana. El 2-0 lo hizo Kudus, ¿verdad? El 2-1 Ge Sun-cho. El 2-2 Gen Sun-cho. Mohamed Kudus otra vez el 3-2, ¿verdad? Y ahí quedó. El que vos estás diciendo es Kudus. El jugador de Ghana es el que marcó los 3 goles. Y hasta ahora Chun se estará queriendo morir. Chun estará desesperado, hermano. Yo tenía esperanza en las empanaditas, pero parece que se está yendo a la borda. Yo ¿Por solicito qué las ya... empanaditas? ¿Cómo era el tema? Y Chun cuando gana se vuelve loco. La pasada Corea le ganó a Alemania y vino acá, trajo todas las empanadas de Don Vito. Pero él está de vacaciones para ahora. No, pero igual dijo, yo le recordé eso y me dijo, no, si gana Corea no hay problema. Él se convierte cuando gana Corea. No lo quería decir, yo ya pido, hay un gol, o ya es la repetición. Bueno, mientras les digo, Bruno, yo ya solicito... ¿Y cómo queda lo de Corea si es que pierde? Y queda Portugal. Corea va a quedar con... Y medio que gana ya... 3 puntos con 2 partidos. Y chao. Uruguay casi. y Corea 1 punto, pero Uruguay con 1 partido y Corea con 2. No, Corea queda muy complicado. Un solo punto Corea. Puede jugar la última contra Portugal. Por ahora. Que hay que ver cómo llega. Bruno, te quería decir, acá se produjo una jugada que me parece va a ser digna de incluir en la producción de peligro de gol. En el primer gol de Ghana, una mano donde tuvo que el árbitro revisar sobre la famosa secuencia de toques. Sí, ¿cuántas jugadas se produjeron después de la mano? En el área. Pero perdón, es una jugada interpretativa. Es una jugada en la que hay una mano y de acuerdo al referee no se produjo el gol inmediatamente. De acuerdo al referee. Igual me parece a mí que va a ser polémico o es polémico. Para revisar y analizarlo en peligro de gol hoy. No, pero lo que te pregunto si es de posición o es interpretativa la jugada. ¿No? Federico, no sé si me hago entender. Sí. Interpretativa tiene Interpretativa, sí. tendría que ser. Interpretativa, sí. Y la gente interpretó que no había El árbitro interpretó que ilegalidad. no hubo, no se produjo inmediatamente la acción. Por eso, para analizar, por eso yo ya te tiro un tema. Bueno, y es Wilson, muy- atención, por favor, es que Wilson va a quedar como coordinador, por perfecto, favor, para ¿no? que... Por eso, estamos en contacto siempre. El próximo peligro de gol ya no. Y entonces, no que ya no voy a estar, yo salgo de vacaciones el próximo peligro de gol. No, pero esta noche juega Pero tarde. hoy sí, claro, hoy estoy, sí. Bueno, yo pensé que ya adelantaba. No, ¿cómo, hermano querido? No, hoy es mi último día según el calendario, ¿verdad? Y mañana. Ok. Mañana salimos de vacaciones. Está muy bien. Bueno, A disfrutar. Pero además está linda ya pero la yo salgo jornada para seguir trabajando. Insólito, ¿verdad? No es que estamos haciendo el mundial y estamos, bueno, agradecidos que hay trabajo, ¿verdad? Claro, Gracias a Dios. Bueno, muchachos, el España-Alemania 1-1. Vamos atentos, por favor, a gana Corea. Costa Rica que le ganó a Japón 1-0. Este sí que fue un resultado sorpresivo, ¿verdad? Después lo de Croacia que le pasó encima a Canadá, cuando estamos viendo justamente las imágenes del triunfo de Costa Rica sobre Japón 1-0, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Cómo está en todas partes, ¿verdad? Esta jugada de Costa Rica para que
termine ganando frente a Japón. Mira lo que Japón venía siendo favorito, Costa Rica venía una goleada, y después lo de Croacia, porque Canadá le sorprende con el tanto de Davis, Alphonse Davis, el hombre del Bayern Múnich, centro de Buchanan, ahí está, cabezazo de Davis, a los 2 minutos ganaba ya Canadá 1-0, pero después Croacia revirtió de una manera impresionante cómo juega Croacia, ¿verdad? Y ahora sí que uno entiende por qué fue finalista de la Copa del Mundo anterior, porque Croacia juega una enormidad, tiene jugadores con muy buen pie, jugadores con técnica. Creo que algunos ya no están más, mira que no están algunos. No están más algunos, pero aparecieron otros. Este es Kramaric. Claro, por ejemplo. Tanto Pjanic el osito Pjanic le había dado no es Pjanic, es Perisic, perdón. Claro. Perisic le da el pase y anota de esta manera Kramaric. Y después Marco Livaja colocaría el 2-1, pero mucha técnica en todos los partidos. Kramaric puso el 3-1 y finalmente el 4-1 ya Mayer sobre el final del partido cuando estaba ganando 3-1 ya. Este es el pelotazo y un error de Miller en la defensa de Canadá y Mayer anota para que Croacia golee a Canadá. Y una particularidad, Canadá, este es su segundo mundial, el primero fue en 1986 y se quedó eliminado en primera ronda, no marcó un solo gol, y este es su segundo mundial, y entonces queda en la historia que Davis en 2 mundiales es el primer jugador canadiense en anotar un gol para por eso la otra vez cuando le atajó el penal Courtois lamentaron tanto porque era el primer gol, pero fíjate que el propio Davis, que la otra vez no pudo, lo hace ahora. Aquella vez era el grupo de Canadá con Francia-Hungría, me acuerdo, un grupo muy complicado, perdió los 3 partidos. Y acá lo que te estaba diciendo, por ejemplo, Rakitic no está más en el gran nivel, no está Mandzukic, que fue tan importante en la Copa del Mundo, sí. Ambos, pero aparecen otros. Perisic sí se mantiene, junto a Modric, ¿verdad? Después el resto recambio y le salió bien. Algo que, por ejemplo, yo te había dicho que no tuvo Bélgica, que ayer, que había dicho, De Bruyne había dicho, nuestro mundial fue el de Rusia. Yo pensé fue que una cuestión de edad, porque ahora están todos 31, 32 años, juegan lo mismo y lo de Bélgica ayer fue un golpazo, porque ya había avisado, mira algo que le hacen a Courtois, después de ser gran figura, ya había avisado jugando mal, apenas le ganó a Canadá, y ayer Marruecos, que es una muy buena selección. Vos, Federico, que acá en este partido le anularon una jugada muy similar a Marruecos por interferencia. Claro, a la que dijiste hoy. Marruecos le ganó a Bélgica 2-0, pero vos sabés que está Luis María compartió, estoy siguiendo ya un periodista mexicano que compartió. Marruecos, ustedes saben, muchachos, tiene 20 jugadores jugando en el extranjero. Claro. Y de los cuales 5 están en ligas top del mundo. Por eso. Y después nos preguntamos nosotros, ¿cómo juega? Marruecos juega. Yo les dije la otra vez, ¿ustedes se acuerdan? No sé si no. Yo les dije, ¿vieron ustedes Marruecos en la primera fecha? ¿Cómo jugó Marruecos? Les dije. Marruecos había empatado con Croacia 0-0. 0-0. Y viste, te diste cuenta, a Croacia ya le empató. O sea, esta es una selección fuerte. Y Jets juega en Chelsea. ¿Viste? Juega en Chelsea. Hakimi se llama que juega en PSG, defensor, ¿verdad? Sí. Claro. Lo que jugaron contra Paraguay en el 0-0. Y ayer el arquero que hubo un dato de color. Bono. Usted apareció Increíble, cantando el himno, después desapareció y había sido que se produjo el cambio de arquero ahí sobre la marcha. Y Bono ya no apareció en la pose para la foto oficial de Marruecos. Y los pobres colegas relatores paraguayos y extranjeros, supongo también, estuvieron dándole a Bono como si fuese que estaba jugando el partido, ¿verdad? Además, poco estaba llegando Bélgica, hasta que después fue apareciendo las noticias y aparentemente por una indisposición, por un problema intestinal. Hay una foto en el himno que se está agarrando. Sí, ya no se le veía con buen semblante. Pero ¿qué pasó? Él quería irse al baño. No dieron detalles, pero aparentemente hubo un problema intestinal. Sí, y porque él aparece cantando el himno, pero después ya no lo toma la cámara y aparece otro arquero atajando. Imagínate que le entró, a ver. Insólito. Y ya no apareció más ni en la foto oficial. Viste que se cantaron los himnos y cada selección
Y en la foto oficial de Marruecos Bueno, ya no pero aparece digo, Bono. ¿cuál es el problema de decir? Se fue al baño, hermano. Tenía necesidad de irse al baño. No, yo no le veo ninguna. Es un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Totalmente. Pero qué increíble. Bueno, y hoy, a ritmo de Sama, ¿será que Brasil gana hoy fácil frente a Suiza? ¿Quién va a jugar por Neymar? Ustedes vieron la probable configuración. Y a la 1 de la tarde ese partido Brasil-Suiza y después el partidazo a las 4 de la tarde entre Portugal y la selección de Uruguay. Sigue el partido 3-2, gana sobre Corea. Ahora sí 90 minutos ya. Lo está peloteando Corea, pero no puede. Otro centro más. Le hizo 2 goles de cabeza a Corea. 2 goles. 2 goles de cabeza, por eso está probando tanto. Por arriba el equipo asiático. Otro centro más. Que recordemos, Portugal 3, gana 3. Uruguay 1, Corea 1. Así quedaría la tabla. Esperar todavía el partido de Portugal-Uruguay hoy a las 4. Y muchachos, antes de cerrar el contacto con la televisión, con ABC TV, ¿vieron lo de Argentina-México? Es que todo tan rápido en el Mundial, ¿verdad? Partido tras partido. Un fin de semana muy intenso. Pues, sí, con muchos partidos. Vos salías de uno y entraba en otro, ahí, llamativo, grande. Lo de Argentina-México se encendió en el segundo tiempo, ¿verdad? Después de un primer tiempo muy chato. Y lo ganó bien Argentina. Y al rescate Messi, ¿eh? Sí, Messi al rescate y Fernández, una aparición, Enzo Fernández. Segundo partido oficial de 21 años. Sin jugar la eliminatoria. El jugador más deseado de la liga portuguesa en este momento, ¿verdad? Porque lo quieren llevar a otras ligas, sí. Él estuvo en Defensa y Justicia, en River, después lo compra Benfica. Ahí está el gol de Messi. Que ahora, ya... acá pregunto, Federico, ¿es remate colocado? No, hay potencia, ¿verdad? ¿O hay potencia y colocación? Las dos cosas me parece. Porque aparte de agarrar del piso, mira, al pegarle con el empeine ya tiene más potencia que si le hubiera pegado con la cara interna del pie izquierdo. Estaba viendo una estadística, la mayoría de los goles Messi los marcó sobre el palo izquierdo, y este es el golazo de Jiménez, de Fernández, de Enzo Fernández. ¿No hace un gol similar con efecto de Maxi Rodríguez en aquella Copa del 2006 no, de Alemania? Ese fue un golazo. Pero más de lejos, ¿verdad? No, aparte fue al ángulo. Porque este también con mucho efecto. No, pero ese fue un golazo. Ese paró al ángulo y le pegó con la zurda. Esta Messi controla, ¿verdad? No, yo te digo por este gol de Enzo. No, el que parecía al gol de Enzo es el de Canigia contra Nigeria. Puede ser. No, puede ser. Muy parecido, fíjate, en el 94. Segundo partido pasa Maradona y le pega desde el mismo, un poquito más afuera, y así como decir, mirá, con rosca al ángulo superior izquierdo del segundo lado. Pero ojo que Argentina tiene que ganar su último partido después de quedarse fuera también. No, claro, tiene que ganar, sí. Tiene que ganar. ¿Verdad? Tiene que ganar. Tiene que ganar, sí, porque si no tendría que esperar un par de cosas que uno sabe que puede pasar, ¿verdad? Entre Arabia otra vez y México. Por ahí México se tapa, le gana a Arabia. O Arabia, así como jugó la otra vez contra Polonia, jugó muy bien Arabia, pero perdió. Ese es el tema del Mundial, así como está diciendo. Yo creo que Brasil gana hoy. Va a ser otro clasificado, Francia y Brasil. Porque después del resto la tienen que pelear todos en el último partido. Por ahí. No sé, Federico, mira que vi que un equipazo tiene Portugal. ¿Quién? Portugal tiene muy buen equipo, digo. Yo no digo Portugal. Vos decís que Portugal, claro, gana. Vos decís pues que Brasil clasifica, sí. ¿Verdad? Sí. Y después hay que verlo. Uruguay también tiene un gran equipo. Claro. Uruguay también tiene buenos jugadores. Hoy marcar una buena tendencia ese partido Portugal-Uruguay. Porque Portugal, su defensa fue un desastre la vez pasada. Y Pepe creo que está en el banco, ya tiene 39, 40 años, no sé hasta qué punto va a ser la solución. Pepe no arranca titular. Bueno, por eso te digo. Y dejó mucho que desear la vez pasada Portugal en su sector defensivo. Y Uruguay va a tener una prueba de fuego. Acá va a ser el partido que va a mostrar Uruguay dónde está parado. Si está para ir o para seguir o para volver a Montevideo. Esa es la realidad. Partido, repito, que puede marcar tendencia en este grupo. Cerramos con la gente de ABC TV. Muchísimas gracias. Ahora, yo creo que estamos teniendo muy buenos partidos, ¿verdad? O sea que no nos podemos quejar. Muy poco equipo que se hagan a defenderse. Eso es lo mejor que estoy viendo en este mundial. No. Empezando, claro, el que ocupa metros atrás te responde con una contra sí o sí. Puede ser el partido de vuelta. Corea sigue todavía hacia el arco de Ghana. Centro. Entra Fred al equipo, me dice Ángel Elian, y Paquetá sube más.
en cuanto a lo que tiene que ver con la ausencia de Neymar, que había posteado algo en su cuenta de Instagram. Y se está recuperando. Repetiendo, ¿cómo Fred entra? Fred ingresa y Paquetá sube un poco más. O sea, claro, Fred, que es el volante, el número 8, ¿verdad? Y se adelanta Lucas Paquetá. Mira, oche, y de igual modo Brasil tiene, por ejemplo, en la banca a Rodrigo de Goes, lo tiene a Martinelli. No, tiene un equipazo, tiene Brasil, ¿eh? Un equipazo tiene. Bueno, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Triunfó? ¿Ganó? ¿Gana? Sí, terminó el partido. Los coreanos rodean al árbitro y los ganados se festejan ya. Pero por el tiempo adicionado es que le protestan. Mira, veo una roja. Bento, el técnico de Corea, el portugués. Qué final, che. Qué final de este partido. ¿Perdió Corea entonces? Sí, señor. Queda casi eliminada Corea, ¿eh? Un solo punto tiene Corea. Un solo punto para Corea con este resultado. Bueno, muchachos, ¿podemos editar el WhatsApp también un ratito, por favor? ¿Cómo están viendo el Mundial? Vamos a preguntarle un poco a la gente y después hablamos de lo nuestro, el campeonato, el fútbol paraguayo en línea general. Comenzábamos con Guaraní, que ya tiene a Hernán Rodrigo López, tiene 2 refuerzos, ¿verdad? Raúl Cáceres y José Moya, central colombiano. Central colombiano. Sí. ¿Qué tal este Moya? ¿Será? No sé. Tenemos que verlo. Hay que ver cuándo partido jugó el Huracán. Huracán es ¿Qué que tal? 2019, Ariel. 2021. 2021. Sí. No es tan lejano que estuvo en el fútbol argentino, pero ¿por qué no se quedó en el fútbol argentino? Porque tuvo un año, pues después volvió al Tolima, ¿no? Al Tolima. Y eso es lo que me llama. Vamos a buscarlo. En medio mundial vamos a buscar a José Moya. Sí, vamos a buscar. Bueno, ¿cómo funciona? Obi, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo funciona esto, Obi? Acá se pone el WhatsApp, ¿eh? Bueno, vamos a probar un poquitito un audio WhatsApp. Desde acá directamente, ¿verdad? Espérame que Obi. Están lloviendo los mensajes, hermano. ¿Qué tal? ¿Vos escuchás bien ahí? Loco en GS, gráfica ahí acá. Y viste, pero cómo le desafió Canelo a Messi. Lo de Canelo a Messi. No, es una tontería. Bruno, Chan, Dani Chan, hace, voy a picarle al equipo, hace, allá. No, así no, con el pobre Chun, hermano. Buenas tardes, gente del Cardinal Deportivo. Buena siesta. Una pregunta para la mesa. ¿Usted cree que si Paraguay hubiera clasificado al Mundial, hubiera podido ganar a estos equipos que están compitiendo? Viste, yo le dije la otra vez la pregunta. Esa es la pregunta que te hace el hincha. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué respuesta le dan al hincha? Si estamos a nivel de... Y si van por descartes, Ecuador está haciendo una buena Copa del Mundo, se le ganó en Ciudad del Este, a Marruecos le empatamos 0-0, pero es un amistoso, ¿verdad? Pero no se puede dejar de señalar que la diferencia física, la dinámica, la intensidad que tienen estos equipos, nosotros estamos todavía algo distante y que hay que trabajar mucho para poder intentar igualar eso con esfuerzo y con trabajo.
Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrutala con tu hierba preferida, pantano, limón, coñaguapa o la hierba indica clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Buenas noticias para todas las personas que siguen sin tener un seguro para auto. Llegó Atalaya Seguros Black Friday. Con tu póliza de seguro para auto te regalamos una póliza contra accidentes personales más un kit de primeros auxilios. Apúrate, tenés tiempo hasta el 30. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. A ver, seguimos con los audios. Bruno, buenas tardes, ¿qué tal? Yo nomás estoy queriendo compartir, ¿verdad? Que el Mundial nos está mostrando una vez más que el juego lírico, es el juego del piqui ya no existe. Es todo ahora vértigo, velocidad y todo el juego físico y en forma vertical. Se hace juego lateralizado de 15, 30 o 50 toques antes de llegar al área, ya no existe, Bruno. ¿Es cierto lo que dice el oyente? Yo no he visto a España, por ejemplo, que juega así directo. Sí, pero una posesión que hace daño, ¿verdad? Sí, claro. Totalmente, claro. Pero Paraguay tampoco, o sea, dejó ya de jugar el tema de la posesión. Con Guillermo ya es otro estilo. Que no sirve. Sí, totalmente. Ahora que lleguemos con poca gente ya es un problema de funcionamiento, ¿verdad? Porque los otros equipos llegan con mucha gente, pero el vértigo sí, hay una velocidad, una técnica de lo que arrancan atrás. El que arranca atrás tiene una técnica de... El defensor tiene técnica de volante ya. No rehuye a pedir la pelota, Y se vos manda viste para adelante. los arqueros también. Los Los arqueros sí. prácticamente una condición sine qua non es saber tener manejo con las ambas piernas de controlar la pelota y dar los pases. Con ambos perfiles, porque Con ambos perfiles. hay arqueros nuestros que por ahí la hacen, pero se le tocaba de un perfil y la tiran a la tribuna o la pierden. Pero acá sí, ambos perfiles ya se mueven y hablo casi en general. Arriesgaron mucho, hasta ahora no hubo un blooper. Hubo cercanía por alguna presión alta que vimos en algunos de los partidos, pero repito que la técnica ya se ve desde el fondo, con la pelota bien jugada, o al menos el intento de jugar. Y cuando yo hablo bien jugado no es una salida corta, sino también salidas largas. Hay muchas habilitaciones muy buenas del fondo. La otra vez el gol de Bélgica contra Canadá fue una cosa... Brasil, por ejemplo, es un equipo que sale jugando, que es un equipo que le da buen trato a la pelota. España también es Corea. así. Lo que pasa es que sí, pero a Brasil pues siempre lo van a esperar, ¿verdad? Francia también. Francia no es un equipo. También, por eso, también. ahí ya te cité 3 equipos que juegan. No, pero que son rápido el traslado, no se entretienen pues mucho con la pelota, ¿verdad? Claro, no, hirientes son. Claro, por es eso. que están. Eso es lo que decía el oyente, ¿no? El piqui, pero sí el tema de entretenerse con la pelota, tocar y después que no pase nada, eso no se está viendo en ninguno de los equipos. ¿Sabes qué lo que pasa? Que acá en el fútbol paraguayo el central le da al lateral, el lateral después devuelve al central, después el central recibe del lateral derecho y le pasa al lateral izquierdo, sí. Después el lateral izquierdo vuelve otra vez el pase. Y ese factor sorpresa no hay, acá no es así el mundial. No, porque no es un equipo predecible, así que toca los laterales y va como que esperando el espacio, no. La otra vez, por ejemplo, Argentina-México, el primer tiempo fue malo, pero fue jugado con una bravura, fue jugado con la pelota dividida, los dos iban con todo, ¿verdad? Pero el primer tiempo casi no tuvo remate al arco y costaba ver un repunte en la segunda etapa, que lo repuntó Argentina a través del gol de Messi, pero son partidos que tienen una intensidad muy grande. Ayer, por ejemplo, como decía, Alemania-España quizás no haya sido el más emocionante, pero sí una jerarquía para ver los diferentes movimientos, la hora de salir, cómo volvían los equipos, los intentos asociados, individuales, no, realmente son muestras de seleccionados que están en la clase A, ¿verdad? Y hay que ver, sí, acá hay pocos jugadores que hacen el tema de la pelota cuando la están tocando y de repente hacer un base gol como vimos un par en esta Copa del Mundo y después la deseo de ganar. Van todos realmente a ganar, van todos a buscar con sus propias armas. Hay muchos extremos, muchos juegos por los costados también. ¿Te diste cuenta, Federico, que no están perdiendo el tiempo tampoco? No es que fingen lesiones y compañía, que mira que ya vi varios partidos pese a que están perdiendo. No es que están especulando el equipo ganador, no es que está especulando pese a que está perdiendo su rival.
¿verdad? Claro. Ellos ganan y hay falta fuerte, se levantan rápido. Se levantan rápido, Sí. juegan. No miran de reojo al árbitro, a ver qué está haciendo el árbitro para ver si puede impresionarle. No. Es un mundial en ese sentido muy, muy bien logrado. El italiano es el que me gusta mucho, el árbitro. Yo creo que él va a ser el árbitro de la Orsato. final. Orsato. Él estuvo en la inauguración de la Copa del Mundo en Qatar, Ecuador, y estuvo en el partido de Argentina-México. Sí. ¿Sabes que maneja muy bien? Y para más, ¿sabes qué? Tiene esto. Que le reclama al jugador, a veces le quiere reclamar. Ahí pues entró otra vez la sangre sudamericana. Los argentinos le reclamaban, los mexicanos, pero él controlaba muy bien con la sonrisa. Nomás le decía, le decía, no, tal cosa le decía, tal cosa le decía. Y se reía y después ya. Hay una muy buena que este chico del Inter le reclamó a Lautaro. Lo reclamó en italiano y se rió, le dijo, no, allá te corre, le dijo. Eso y claro, y se quedó callado. Claro, se quedó callado, ¿no? Así mismo. Seguimos con los tiene mucha autoridad, sí. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león, 3 leones fuego. Algo más, Federico, Ariel, seguimos escuchando audio WhatsApp compartiendo esto. Mundial la tema ya. Sigamos y por ahí compartimos con alguna opinión, ¿verdad? Que estirándose. Bueno. Buenas, más este juego Bruno, Daniel Chum, Federico Arias. El innormable cerrista full que le hace la cama a su técnico, Cerezaray Lajera y Brasil va a salir campeón, 0972730730. Bruno, hola y buen día a la mesa. Bruno, ahí lo que dice Federico, el tema ese de que prácticamente los zagueros son volantes, y eso es lo que hay que trabajar. Vos tenés 3 acá, entonces puede ser, tenés Salcedo, tenés Zárate y tenés Pulpito. Pues Pulpito Pulpito puede ser un volante. Bueno, a ver. Buenas tardes, Bruno. Va a la puerta, Bruno. Él hace mensaje, Bruno. Un mensaje la envía a pedir la pelea, mensaje. Otra programación será, qué loco será. Peñena Cerro, ya dormí, va a Cerro, ni la Peñena Mundial, ni interesa, no, algo Paraguay. Anda, la programación será, legalmente. Se acuerda, yo la programación y no se vete hoy, será. Bueno, primero que pasamos tu audio, ¿verdad? De acuerdo a lo que pasa es que son muchos audios, señor. Y segundo, estás escuchando la radio, porque si no, ¿para qué vas a enviar el audio? De Holland de tipo. Vos sos que estás más prendida y ni a tu mujer no le hace caso y escuchar nuestro programa. 0972-730-730. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Usted vieron el partido de Arabia Saudí y Polonia. Para mí Arabia Saudí jugó muchísimo mejor juego que Polonia, pero muchísimo mejor. Espectacular como juega ese morocho flaco alto será de Arabia. Qué bárbaro, o sea. Como juega espectacular juega Arabia Saudí. Gracias. Bruno, ¿cómo andamos, mesa? Sí, sobre el árbitro italiano, un espectáculo. En la inauguración me acuerdo que en el primer gol de Ecuador, ese que terminó en penal, fue penal y el muchacho dejó seguir la jugada hasta que se fue afuera y ahí cobró el penal. Excelentemente aplicado la ley de ventaja. 0972-730-730. Estamos escuchando los audios WhatsApp de los amigos. Después vamos a tener tiempo también de hacer recorrido por los clubes. Siempre pues decimos, arrancamos con Guaraní, después vamos a ir a lo de Cerro, Olimpia, la misma historia de siempre, ¿verdad? Ahora pues están todos de vacaciones, están de pausa los equipos. Hay un reclamo contra Cerro Porteño, contra los jugadores de Cerro Porteño en redes sociales, he visto otra vez, mira. sobre el tema de la pausa, de por qué tanto tiempo de pausa de Cerro Porteño, y se viralizó una fiesta, parece que uno de los
compañeros de Cerro Porteño estuvo o de casamiento o de algo. He visto. Pero ahí eso el hincha de Cerro ya tomó como... Pero tampoco la pavada si están de vacaciones. Y por eso si están de vacaciones pueden hacer lo que quieran. Ahora, una cosa en plena competición que se los vea por los lugares públicos, así de bares, pub, pero ahora están de vacaciones, pueden... Vos sabés que, discúlpame que te interrumpa, no va a arrancar de titular, me parece. Bueno, Marquinhos está con el chaleco amarillo también. Porque lo veo a Fred. No, yo lo veo a Fred dentro del equipo titular, ¿eh? Ah, está confirmado. Sí. Esperamos un ratito, vamos a mirar el equipo. Ya tiene Rafinha, que estar confirmado. Richarlison, Vinicius. Espera. Está confirmado Brasil, Federico. Sí. Va con Alisson, Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva y Alexandro. Acá hay una variación. Danilo, que estaba en duda, no. Danilo, que es lateral derecho, no va a jugar Militão, que es central. Exacto. ¿Verdad? Marquinhos con Thiago Silva, Alexandro, Lucas Paquetá, Casemiro y Fred. Arranca efectivamente Fred. Y arriba la presencia de Vinicius, Richarlison y Rafinha. Suplente, mira lo que es Brasil. Rodrigo de Goes, Gabriel Jesús, Pedro de Flamengo, Martinelli del Arsenal. Bueno, estamos atentos ya, señora, a lo de Brasil. Impresionante todo lo que se vive. Seguimos con los audios WhatsApp, Edgar. Las cubiertas X-Spray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Spray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Spray. Elegí X-Spray y llega más lejos. X-Spray en las mejores tiendas del Paraguay. El Black Friday ya está en Electrovan. Hasta el 30 de noviembre encontrarás hasta el 70% de descuento. Aprovecha y equipa tu casa en este verano. Congelador Tokio de 216 litros. Cuotas de tan solo 120.000 al mejor precio contado o financiando en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. De Bruno, ojalá que este Chiqui, el cabezón, vea el mundial, que, como dijo ese oyente, que con el piqui ya no se gana más el partido. Hay que amar a chiquiarse, vea que puta se va a hacer. Hay que jugar con velocidad, con intensidad. O pagamos la piqui, Bruno, la vitamina es chiquiarse, que estoy mandando de la mundial. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Fede, ¿qué tal, Ariel? ¿Y qué preparan los perros? No hay con nada acá en el torneo local, ahora están todos de vacaciones. ¿Qué información pico lo que tanto va a haber? Hay que hablar del mundial con lo que se está jugando ahora. Y eso de tomarse porque los perros tienen licencia, están de vacaciones, el fútbol es un laburo nomás también para ellos. Necesitan descansar, despejarse. Claro. Qué puta enfermos son los perros fanáticos, o sea, ya no venden. Depende de la pichacuela, humanos que son viejos. Y aparte están de vacaciones. Que hagan lo que quieran, será. No, ¿qué tal la mesa? Muy buenas tardes. Cerro de niñeta, Bruno, Petivo, veía, Cerro, ni Olimpia, ni Oro. Ahora es el momento del mundial, por lo menos. Ojalá que los jugadores también vean cómo es. A ver, cualquier Ocorati, o entero de hacer a acorralar al árbitro de que se cuando sea novato o señal lateral papel todo es. Buenos días, Bruno, o buenas tardes. Hay que definitivamente hay que cambiar el sistema de juego del campeonato local. Se le tiene que exigir a los equipos que sean más ambiciosos, que tengan más vértigo en la jugada. Nuestro fútbol es muy lento, nuestros atletas están muy mal preparados, la gran mayoría. Si no son Olimpia y Cerro, los demás están totalmente en un nivel tan bajo que cuando tienen un nivel Olimpia y Cerro se nota mucho.
y tampoco llegan a competir con otros países. No le podemos ganar ni a los peruanos ahora. Navegar hacia arriba, enviar, botón. Hola, Bruno Pon. Y a toda la mesa del Cardinal Deportivo, muy pero muy buenas tardes. Bruno, ¿cómo puedo hacer para escucharte por Twitter cuando estás? Sí, perdón. Cuando estás transmitiendo por televisión uno de los partidos del Mundial. Aparte de entrar en Twitter, que tengo que también... Tengo un celular especial, soy ciego. En serio te digo. Sí. No, en serio te digo, bueno, aunque me ría. Dale. Muchísimas gracias y saludo a toda la audiencia del Cardinal Deportivo. ¡Gol! Gracias. Impresionante. Le responde al señor, saludo al querido oyente no vidente, que los derechos del Mundial tienen los canales y no se puede transmitir por Twitter. Entonces, eso le explico al querido oyente, por eso nomás que no lo hacemos. Es más, cortan hasta la señal por internet. Sí, cortan la señal por internet, tenés razón. Vos sabés que vos querés escuchar por internet las apps de la radio y se cortan, ¿verdad? Bueno, no seguimos con los oyentes, ¿sí, Federico? No se puede, igual que en la eliminatoria. También, partido FIFA no se puede, vemos a Brasil ahí practicando. Vamos con los audios, sí, la gente, es un enfoque importante que todos nos hemos hecho en algún momento, bueno, hacemos cuando miramos algunos partidos, especialmente algunas selecciones, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para tener tal ritmo? ¿Cómo hicieron para tener tal propuesta? Equipos homogéneos, cantidad de goles, porque hay un mundial también con mucha cantidad de goles. De hecho, venimos de 2 partidos, 3-3 a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana 3-2. No hay especulación, se mira para el frente, vemos los suizos que habían estado ya en el grupo de Brasil, al igual que Serbia. Shaqiri, también la gran figura de Suiza, ¿verdad? Ninguna duda, sí. Bueno, seguimos ya con los audios WhatsApp 0972730730. Le estamos dando la oportunidad a la perrada, a los muchachos, como se suele decir, a las chicas, claro que sí, también a las chicas, a las señoras, que opinan un poco del mundial o de lo que quieran opinar. Después volveremos con lo nuestro, el campeonato local. El campeonato local, con muchachos, recién arranca el 27 de enero. Y el 25 de enero se juega la final de la Supercopa. Así está el tema. Igual vamos a hacer recorrido por los clubes para ir preguntando un poco cómo están las cosas, pero en estos momentos los jugadores están de vacaciones, estarán relajándose, pobre muchachos, pues, después de todo el año de intensa actividad tienen. No, hay tu tía. ¿Viste lo de Messi? ¿Cuál? Que después del primer partido, no digo nomás la presión que sienten estos jugadores, estos que están en el mundial, digo, ¿verdad? Cómo el jugador tiene que estar mentalizado. No, que después de la primera presentación de Argentina, de la derrota, ¿verdad? Con Arabia. Contra Arabia, sí, que fue sorpresiva 2-1. Contó Messi que su hijo, uno de ellos lloró, y que el otro empezó a hacer cálculos y le preguntó a su papá cómo lo vamos a clasificar, le dijo. Y le respondió, dice que Messi le dijo, y tenemos que ganar los 2 partidos. O sea, la carga, aunque lo vamos a suponer que él decida no entrar en redes, en nada, no escuchar ningún medio, la presión de la familia. Imagínate vos que tu hijo llore porque perdió tu selección y vos estás jugando en tu selección, ¿verdad? Y el otro te dice, papá, ¿y cómo vamos a clasificar? ¿Cómo veo el asunto acá? ¿Verdad? Qué tremenda la presión. Es cargarte. Y Dibu Martínez después se descargó también, dijo, lo que pasa es que estamos muy presionados, 45 millones de argentinos pendientes. O sea, y pesados, los argentinos son pesados. Y eso, como sí, ya se suma la presión interna. Nosotros familiar, somos pesados, claro. No sé. No conozco. Lo de México, el periodista mexicano. Vos tenés lo del periodista mexicano, que se llama fuerte. Álvaro Morales, señal de ESPN, pero le mandó literalmente a la... No, le destrozó a Martino. Le mató a Martino. Pero pobre Martino, porque Martino hace rato está viviendo en una suerte de permanente estado de conflicto con la prensa. Este periodista me parece que cruzó la raya.
¿Sabe por qué? Porque a mí me parece que lo trata de deshonesto inclusive. Claro, sí, claro. Porque jugó a favor de Argentina. Claro, Sí, yo eso jamás Pero jamás creería eso de Martino. Se le fue la onda. Pero el tema, se fue la luz acá también. Pero estamos al aire hoy. a través del generador. Ah, ahí tenemos generador propio. Pero el tema de Argentina, aparte de estos jugadores, ya con algunos de esos chicos grandes que ya entienden lo que sucede, y ya sea esa presión interna familiar, ni hablar de la presión externa. Y veía después del partido contra México a De Paul diciendo, bueno, por 30 minutos de partido nos condenaron y es como que nos reconvirtieron en lo que era Argentina antes de ganar la Copa América en el Maracaná a Brasil. Es como que volvieron todos los fantasmas y muchos saltaron inmediatamente ya del barco. Es que De Paul jugó horrible el primer partido. De Paul fue el segundo el más condenado. Jugó mejor, corrió, pero ¿sabes qué? Se le nota muy pesado. ¿Verdad que perdió? Antes no podía perder. Yo vi el primer tiempo, perdía cuerpo a cuerpo que no perdía antes. Y a él le echan la culpa pues, por el tema de su romance. Ahí pues entra todo. Ahí entra todo. Y el segundo tiempo se jugó bien. Pero porque le puso mucho huevo, porque realmente sí, está más pesado. Está llegando más tarde a las pelotas, eso se da cuenta uno, ¿verdad? Pero él fue el más apuntado individualmente por toda la gente desde el primer partido y el primer tiempo. Vos mirabas el primer tiempo que estaba ahí arriba junto a Tini, la piedra del escándalo. Tini es la cantante. La cantante que es la novia de Paul ahora. Que él, la novia a la distancia, pues entonces ahí ya... Y Tini pues, muy famosa. Exactamente. Sí, señor. Y bueno, y hay que acostumbrarse, muchachos, a la crítica. Kenton está de Black Friday todo el mes de noviembre, grandes ofertas y además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacobar, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es Baterías Varta. Usa Baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Tus botellas vacías de Fortin ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortin, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Disfrutar Fortin con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortin retorna la buena onda. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Tenerlo de periodista mexicano, que es conocido, Federico, me estás diciendo. Acá me dice Darío, nuestro amigo de Nueva York, dice: Álvaro Morales es conocido por ser populista acá. Ni los mexicanos lo bancan, es una especie de Azaro. Más que opiniones, emite polémicas. Y eso Azaro es el periodista argentino. Yo leí ayer que varios colegas mexicanos también decían que no lo representa mucho. Más allá de que está en la crítica a Martino, ¿verdad? Que no se representa mucho por este periodista. Porque viste que en un momento dado llegó a golpearse el pecho así, estaba muy enojado, mucho acting parecía que estaba haciendo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, a ver, tenés el audio, muy muy fuerte lo que estaba diciendo este periodista mexicano después de la derrota de México frente a la selección de Argentina. Seguimos mientras con los audios WhatsApp, por favor, al aire. No mate coma el aporte Honduras de programación y gusto, o sea, Digno Cristal Doble te saluda. Sí, está bien lo que dijo el oyente. Tomó con sea de vacación hoy, pero las canchas no rendían. Igual nomás si están en el campeonato, pero en las canchas rinden. ¿Qué de hoy la tema? Claro. El Tata Martino le va a dejar a México como nos dejó a nosotros, sin posibilidad de hacer un proceso. Canadá, Estados Unidos están pensando ya en el siguiente mundial, están haciendo el proceso, el promedio de edad es bajo, jugadores con proyección profesional, entonces Tata Martino les va a dejar sin proceso a México.
Hola Bruno, hola equipo. Yo creo que tenemos que cambiar la escuela, Bruno. Ya vamos a cambiar la escuela argentina. Tenemos que volver a traer profesionales brasileros, técnicos brasileros. Brasilero. El Brasil está muy por encima de todos los equipos acá de Sudamérica. Abrazo a toda la mesa, abrazo. Un abrazo, señor, muchas gracias. Bruno, ¿qué partido más arreglado fue de España? Alemania. Sí. No. Demasiado bola no llegar a su partido. ¿Sí? ¿Cómo decir? Yo no sé cómo ellos, por ser europeos, nomás se tiran todo. Será. No hay sangre, será, en el fútbol europeo, una porquería. Será. Qué puta estos europeos, será. Se tiran todos. Anti-europeo. A ver qué pasa ahora con esto. Demasiado arreglado ya su partido. ¿Sí? Bueno, un abrazo. Dios mío, ese tipo que empieza a llorar porque se habla del mundial. Y si vos estás escuchando un programa deportivo que es especialmente sobre el fútbol, el mundial es lo máximo de una competencia. El hecho de que nosotros seamos inútiles y prebendarios con Robert a la cabeza no significa que no puedas disfrutar de la máxima fiesta del deporte del cual sos hincha. Qué bárbaro, no es porque sea Cerro o Olimpia, no importa. Qué pelotudo que escuchan el programa a veces, será. Bruno y a la mesa. Yo lo que hago cuando no hay transmisión de los partidos en los canales locales, lo que hago es ver por YouTube los partidos que no se muestran en los canales locales del mundial, los partidos del mundial. No confirma Troadio Duarte, no quiere hablar el Wilson. Vía producción entonces. Troadio Duarte confirma al Cardenal Deportivo que definitivamente no va a seguir en Guaireña. No quiere hablar en estos momentos. Y se entiende. Estará muy dolido. Con él hablamos el viernes, Federico. Y decía, el jueves fue, ¿verdad? Jueves, sí. 2 años de contrato. Pero te acuerdas que siempre decía, faltan arreglar alguna cosa con mi cuerpo técnico. Le preguntamos algunas cosas que era y dijo algunas cosas que necesitaba el cuerpo técnico, sus colaboradores, no tanto él, que ya tenía más o menos arreglado el panorama hasta por 2 años. Un datito de color de la mundial. El príncipe de... Bueno, ¿cuánto cuesta se imaginan? Cuesta un Rolls Royce. Ese que le regaló a cada jugador de... Pero yo le voy a sacar de vuelta porque perdieron con Polonia. No pueden hacer. Salem... Más de $200,000, más de 200.000 euros cada uno. Para cada jugador entonces. Para cada jugador, exactamente. Argentina. Pero no todo es dinero en la vida, es amigo. No, así no haría el Cerro Caballo. Álvaro Morales... Buenas tardes para todos. Perdón, Federico. No, es que este hombre es guatemalteco. Después se radicó en México. Álvaro Morales. Ya. Es guatemalteco y se radicó en México por los problemas que había en su país. Mira, él tuvo los problemas, por los problemas sociales de Guatemala. Ya, entiendo. Hola Bruno y compañeros, buenas tardes para todos. Bruno, hay pues escasez de comentaristas, maestra, porque los comentaristas de Telefuturo, por Dios santo, Shira. No hablen de los colegas, por favor. Nosotros hacemos el trabajo con Federico, con Edwin, con Salvador, en Canal 9, pero no nos hacemos cargo del resto de los... Cada uno elige, ¿verdad? Por suerte nos está yendo muy bien, ¿verdad? Dicho sea de paso, estamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en la... Bueno, sale muy bajo tu audio, señor. Déjame que un ratito. Yo escuché el audio del periodista mexicano y te digo, Bruno, que vos te estás acercando bastante a él con los comentarios que a veces haces. Un estilo medio parecido, pero no tan así. Porque ya le acusó lo de que entregó el partido. Eso pues yo nunca haría, ¿verdad? Salvo que tenga pruebas. Si tengo pruebas, ¿sabes qué? Voy a incendiar lo que sea, hermano. Pero dame un audio WhatsApp más, Obi, por favor. Ese tipo que dijo que está todo arreglado, hey, ese habrá perdido apuesta de apostar a la Gina. No. Por eso te voy a decir. ¿Cómo te voy a decir que el fútbol europeo es lo peor, siendo que está al nivel máximo del fútbol mundial? Está ni el peor, el fútbol europeo, hey. No, estamos con José Moya. José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Permitidme tutearte, por favor. Te habla Bruno. Muy buenas tardes. ¿Qué
tal, Bruno? Buenas tardes, ¿cómo vas? Bien, bien, José. Contanos, por favor, ¿ya son nuevos refuerzos de Guaraní? ¿Esto está confirmado? Sí, Bruno, sí, puede contacto con la dirigencia, hemos estado hablando, llegamos ya a un acuerdo y falta presentar exámenes médicos que yo creería que para terminar de que haya todo finiquitado. Ahora, José, ¿en qué momento futbolístico estás llegando a Guaraní? Porque veíamos acá, nos contaba Ariel, estuviste vos en el fútbol argentino en el 2021, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, que se te cortó un poco. Que estuviste en el fútbol argentino en el 2021, que cómo llegás ahora futbolísticamente a Paraguay para Guaraní. Bien, estuve en el 2021 estuve con Huracán, estuve un año, volví a Tolima que se clasificó a la Copa Libertadores, hicimos una muy buena Copa Libertadores con Deportes Tolima, pasando a octavos de final, y bien, después tuve una recaída, una lesión, donde ya la superé, ya me siento bien físicamente, me faltaría hacer una buena pretemporada, volver a coger ese ritmo, pero me siento bien, estuve en muy buen momento este año, principio de semestre, donde pudimos jugar finales con Tolima, perdimos la final acá con Nacional, y bueno, esperar seguir por esa misma tónica, volver otra vez a coger ese ritmo y ponerlo en pro del equipo, que es lo que yo quiero y lo que pienso para el año que viene. ¿Cómo se da tu llegada a Guaraní? Bien, hablé por medio de un representante, en el cual pues me comentó la oportunidad de ir a Guaraní, hablé con el profe también, para mí eso fue muy importante, que el profe me haya dado ese voto de confianza, y la verdad tomé esta oportunidad, un equipo importante en Paraguay, la oportunidad de salir otra vez de mi país, me hablan que quieren armar un gran equipo, un gran proyecto para el año entrante, y bueno, eso me motivó y por eso tomé esta decisión. ¿Vas a arreglar por un año el contrato? Bien, pues estamos cuadrando ahí pues para ver si se arregla por 2 años. Estamos en esos temitas ahí que cuando esté yo en Paraguay poder arreglarlo, pero pues la idea es presentarme, pasar los exámenes y ya finiquitar esos detalles que para mí son mínimos. ¿Para cuándo está viniendo a nuestro país, José? Estoy esperando, me dicen que el 15 arranca pretemporada, esperar contactarme con la dirigencia para ver qué día me pueden poner los tiquetes para presentarme. José, ¿vos sos lateral o también jugás de zaguero central? Siempre he jugado de central, ¿no? En Santa Fe hubo una época que me pusieron de lateral, pero pues donde mejor me siento y más cómodo me siento es como central. José, que sea con éxito, muy amable, gracias por atendernos. Bueno, gracias a usted, un abrazo. Un abrazo. José Moya, jugador colombiano, nuevo refuerzo de Guaraní, zaguero central. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeñá en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Bueno, a ver, tenerlo del periodista. ¿Cómo se llama, Ariel? Álvaro Morales. Pero igual, aunque algunos mexicanos colegas digan no nos representa él, terribles son los periodistas mexicanos, Federico. Durísimos son. Sí, lo que pasa es que tiene mucho también. Yo estaba mirando la otra vez la mesa que están haciendo duples con la gente de ESPN. Está Hugo Sánchez. Hugo Sánchez terrible. Contra todos los técnicos. Él dirigió las selecciones, fue mal, pero no le perdona a nadie. El enemigo de la Volpe era.
Después de ¿cómo se llama el otro técnico? Osorio, ¿quién? Gutiérrez, No. ¿quién? El temperamental mexicano. El Piojo, ¿verdad? Herrera. Herrera, que el es un que personaje dirigía en América, el rubio. Claro, y dirigió a la selección mexicana también contra él. Le daba con todo. Y estaba con el perro. Bermúdez, y estaba, lo conocí porque está igual casi, Borghetti, Jared Borghetti, aquel jugador mira vos. que jugó mucho tiempo, ¿verdad? el delantero sí está igual. Y estaban haciendo un duple ahí antes del partido con la mesa de Ruggeri y compañía, y que estaban durísimos. Duro, Se ¿verdad? contenía un poco porque hablaban con los argentinos, ¿verdad? Pero Hugo Sánchez, la cara que ponía, Borghetti también. No, el Tata no juega con delantero y ponía una cara porque en realidad no juega con un 9-9. Después Gerardo en el Martino. segundo tiempo le mandó al delantero Jiménez, ¿verdad? Exactamente. Pero ya cuando las papas estaban quemando, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que decía el periodista mexicano? Se los dije. Gerardo el Tata Martino entregaba tácticamente el partido. ¿Qué esperábamos si tenemos al caballo de Troya en casa? Tenemos al caballo de Troya. ¿A quién demonios quería que ganara? ¿Nosotros? Porque no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros. ¿O quería que ganara su país? Hoy la afición mexicana, que hizo un gran esfuerzo para venir hasta acá, por más dinero que tengamos, porque tenemos muchísimo dinero, hoy se va defraudada. Pero ¿qué esperamos si es un caballo de Troya? Regaló tácticamente el partido, línea de 5 contra Islandia, casi perdemos en 2021, en 2022 contra Uruguay perdimos, sin centro delantero referente. En el partido contra Paraguay no usamos delantero referente y perdimos. ¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? ¿Qué pretendió? ¿Ponerle en bandeja de plata el bruto partido? ¿Eso pretendía? Tata, ¿para quién dirigías? ¿Para nosotros o para ellos? ¿Para quién, maldita sea, dirigías? ¿Para ellos o para nosotros? ¿Quién te paga el dinero, tus casi $3 millones anuales? No te los van a pagar en otro lado, solo nosotros te los pagamos. ¿Qué pretendió? La prensa argentina, que es todo un séquito que el Tata empezó a replicar. Hoy no es la culpa del Tata, es que no tienen jugadores de élite. Perdón, nunca hemos tenido jugadores de élite, y de 1994 a la fecha siempre hemos clasificado a los octavos de final. Tenemos una fuerza de la colectividad, pero esto es culpa también de la cultura malinchista de nuestros directivos. Todo lo que viene de Argentina es maravilloso. Les encantan los choros Valdano bielcistas menotistas. Les fascinan los choros Valdano bielcistas menotistas. Y también, por supuesto, increíblemente, hay un sector de nuestra prensa que está muy contenta, con un sentimiento antiselección terrible. Bueno, tremendo será este. Ariel. Hasta los argentinos, hasta los periodistas, digo. ¿Viste? Los periodistas argentinos, algunos dijeron que México no tiene jugadores de jerarquía de selección. Y como no que Tata él que su séquito lo dice. Hay un séquito. Duro, terrible. Qué terrible será. Terrible. Bueno, estamos a minutito de que arranque Brasil-Suiza. Corea perdió. Está fuera Corea, ¿o no? Tiene posibilidades todavía. Y depende de Uruguay y Portugal, ¿verdad? Pero está fuera un punto. Tendría que ganar a Portugal. Pero también Portugal-Uruguay va a estar bravo, o sea. Sí, porque para Uruguay, ¿cuál resultado? Bueno, empate. Pero Uruguay creo que va a encontrar más espacio que contra Corea, puede ser más peligroso, porque no hizo un mal partido Uruguay contra Corea. Pero Corea se tiró muy atrás y le costó el llegar. Pero tuvo muchas llegadas, tuvo remate en media distancia. Y Portugal, como estábamos hablando ya desde el partido anterior, gran ataque, incluso con los recambios, pero empezando por el propio arquero, una defensa que invita mucho, y Uruguay tiene grandes goleadores. Bueno, y Argentina juega la última fecha contra Polonia. El miércoles. ¿Y está obligado a ganar Argentina? Sí, para no andar especulando por otra cosa, sí. ¿Qué pasa si empata, por ejemplo, o pierde? Si Argentina empata, va a 4 puntos. Sí. Y si Arabia empata, va a 4 también.
pero Argentina tiene mejor diferencia de gol que Arabia. Pues ganó 2-0, por eso el gol de Fernández fue muy importante, y Arabia perdió 2-0 contra el equipo de Polonia. Ahí sería Polonia primero, Argentina segundo, tercero Arabia y cuarto México, con 2 puntos. Imagínate nuestro amigo Álvaro. Pero ¿y si pierde, Federico? Ahí Sí, sí que va a estar... No, si pierde, no. Si pierde... ¿Se elimina si pierde? Y si hay empate entre Arabia y México, sí, clasifica Arabia. Si México le gana a Arabia, también clasifica a México. Vaya 4. Claro. Ahí va a ser a matar a morir, entonces. No, por eso no. Si pero pierde, ya se no. juegan simultáneamente, les quiero recordar la tercera Sí. fecha de la fase de grupos. Se juegan todos los partidos de manera simultánea. Exacto. Todos. Y estaba mirando también, Bruno, el criterio de desempate en caso de que 2 equipos llegasen a igualdad de puntos para definir cuál de esos que llegan en La igualdad. diferencia de goles. Primero la diferencia de goles, después la cantidad de goles marcados y después el resultado entre ambos. Entre sí. Claro. Después el fair Y play. después las tarjetas amarillas. Si es que empatan en todos esos. Que se dio una vez nada más el mundial pasado con Senegal y Japón. Mismo puntaje, mismos goles. Resultado que no había diferencia entre ambos cuando se enfrentaron entre sí y ganó por menos tarjeta amarilla, pasó Japón. Senegal quedó afuera. ¿Qué año? El 2018 Rusia. Sí, en Rusia. Sí. Sí, le dejó afuera a Senegal. Japón le dejó afuera por menos tarjeta. por tarjeta. Imagínate lo que es clasificar así, hermano. Ñande, yara. Seguimos con los audio WhatsApp 0972730730. Problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split. Los mejores precios y las cuotas más bajas del país. Escucha esta super oferta Split Midea de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 310.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 234.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, Ariel. Bueno, estábamos con el tema del factor de desempate, los criterios, y vamos a lo que tiene que ver con el cuarto ítem, que dice: de mantenerse la igualdad después de todos los criterios mencionados, que ya hablamos, aparece la variante del fair play. Y es por tarjeta amarilla recibida. Por ejemplo, por cada tarjeta amarilla una selección se le descuenta 1 punto. Por roja, por doble amonestación 3. Por roja directa 4. Por tarjeta amarilla más roja directa 5. Y el que tenga mejor resultado en este criterio de fair play, si es que hubiese igualdad en los ítems anteriores que mencionamos, es el que clasifica lo que se dio con Senegal. Y Senegal, el mundial pasado. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Vasco da Gama a punto de contratar a Fernando Cubero. Atención, Twitty. ¿No será que Regis Márquez lo lleva a él? Puede ser. Llamale, porque él suele llevar a Vasco, él llevó Vasco llevó mucho. A Julio Dos Santos. Martín Silva. Eduardo Aranda. No falle Julio Rezabal también. Y Rezabal en su momento, sí, también. Fernando, le estoy leyendo a Tobías. Tobías Rubín, nuestro colega. Dice: Fernando Cubero estaría negociando para convertirse en el nuevo técnico del Vasco da Gama. Saludos a Toby. Tenemos otro Toby también acá nosotros. Entonces son mitad. Recordemos que Vasco volvió a la Serie A. Sí, no por eso. Espera un poco, y hay que confirmar, porque sería un periodista de Río de Janeiro, ¿verdad? Y sí o sí en Globo Sport debería salir.
Mientras que buscaba Bruno, faltaba el quinto ítem en cuanto a factores o criterio de desempate. Esto ya sería el colmo de los colmos en una Copa del Mundo. Hagamos de cuenta que el cuarto criterio, que es el fair play, la tarjeta amarilla roja, otra vez haya igualdad, paridad en ese criterio. En ese caso se recurre al quinto criterio. ¿Cuál? Que es el bolillero. Ah, no. Pues ya te digo, ya sería el colmo de los colmos. No, pero una vez pero pasó. Mira, ya pasó lo Uberlandia de 1989, Federico. 85. 85, Uberlandia. 83, perdón. 83. Copa de América. Copa América del 83. Sí. Empataron en todos los ítems Paraguay y Brasil y tuvieron que arrojar la moneda. Y esta es la famosa historia que cuenta que Juan Carlos Romero pues fue el único periodista que se fue. Cuando eso era Carlos Alberto Gómez con don Julio de Puerto en 1 de marzo. Y enviaron al cronista. Claro, tuvo acceso al vestuario. Tuvo acceso al vestuario, claro, era diferente el tema. Sí. Y lanzó y gritó el colega Juan Carlos Romero, Paraguay campeón. Y vos sabés que se desató acá una bomba Yecapú. Le estamos contando a los jóvenes, mira, 1983 Copa América, se decide por la moneda en Brasil, Uberlandia. Era para jugar la final con Uruguay. No, campeón no era ya. No, termina jugando la final con Uruguay, después gana Uruguay la final con Francesco. Ah, grita 83. Entonces finalista 83, Paraguay. 83. Sí. ¿Estás seguro, Federico? Seguro. Bueno, grita entonces finalista y después sale la Conmebol, la Confederación y dice, no, la moneda cayó a favor de Brasil. Y ahí ya comenzaron vos sabés lo que es la decepción después. Y dicen que ahí muchos hablan de que supuestamente ahí Nicolás Leo, hablo de las malas lenguas, ¿verdad? Leyenda urbana, que le dieron el poder para ser presidente de la Conmebol. Y después de todo lo que pasó desde el 74 en la FIFA, Conmebol y compañía, este tipo porque de versiones... antes un peruano era Teófilo Salinas, era el presidente de la Confederación. Eterno. Hasta el 86, ¿verdad? Hasta el... Sí. Y después pues sube Nicolás Leo. Sí. Hasta el 85. Nicolás Leo ya está... 85. Con la Copa Maradona ya está... 85. Sí, ya estaba Nicolás. Sí. Presidente de la Conmebol. ¿Y sabe quién estaba como secretario? Eso se ve en Entresijo de la FIFA. Joseph Blatter, ella estaba ahí, claro. Le entregó la copa a Joao Belanch, con mucho pelo, que había sido Joseph Blatter le estaba cocinando por detrás, porque sin darse cuenta, viste que manejaba todo desde Suiza Joseph Blatter, y por eso me dice el famoso el ojo del amo engorda el ganado, dice. ¿Y qué pasaba con el amigo Joao Belán? Se pasaba en la playa, pero ya estaba disfrutando. No, no. Bruno, ya compitió en el Juego Olímpico de Berlín. Pero era un hombre fuerte todavía. Pero igual, eso no quita que ya sé, pero Belán es un hábil... hábil, cómo trepa, cómo sabe meterse en el poder. No, es 98, vos te estás equivocando. Atender lo que pasó, atender. Esta filtra... Déjame completarte la narración. Okay. Pero está muy interesante, muy interesante todo esto. Esto sucede antes del Mundial Estados Unidos 94. Por eso vos te estás confundiendo. No, es que en el 98 trama lo que trama Blatter. Blatter, porque Joao Belán se pasaba más en Brasil y se iba cada 2-3 meses nomás, se iba a Suiza para hacer las reuniones. Y ya Blatter le tenía todo preparado, pues le decía, cerramos contrato con esto, fulano, este dinero vas a embolsar, bolas, la FIFA, tal cosa, ¿verdad? Y manejaba todo Blatter. Entonces, antes del Mundial 94, según esta serie, y lo cuenta el propio Blatter también, ¿verdad? Él va haciendo entrevistas, pues, esta serie, con personajes espectaculares de la época. Entonces dice que se filtra un mail de ISL. ISL era la empresa dueña de la misma empresa de Adidas, ¿verdad? Pero tránsfuga también. Y sí, no, claro, porque ellos pues coimeaban a la FIFA para quedarse con los derechos de todo.
Y la FIFA todavía, en este caso, Joseph Blatter fue el visionario que vio los negocios, el negocio de la televisión, de los auspicios, el cerebro. Y Blatter le dice a Joao Havelange, vamos a vender esto, vamos a hacer tal cosa. Y Joao Havelange no le daba mucha importancia de entrada. Después comenzó a recibir dinero, esto, tal cosa, ¿verdad? Pero siempre era en función a que Joseph Blatter manejaba todo. Y vio un mail, se filtró un mail, él vio un mail de ISL donde le hicieron un pago a Joao Havelange de $1.500.000 bajo la mesa. Entonces le llama Joseph Blatter y le dice, vení, tenemos que reunirnos, le dijo. Y se va Joao Havelange y le dice, ¿qué pasa? Le dice, y acá tenemos un mail donde se comprueba que vos estás haciendo corrupción en la FIFA, le dice. Acá yo tengo el documento, le dice. ¿Y qué vamos a hacer? Le dice. Y vos tenés que dejar la presidencia, le dijo. Y llegaron a un acuerdo. Antes del Mundial de Estados Unidos 94, imagínate. Le dijo, déjame completar este periodo del 94 y llegar hasta el 98. Y yo después del Mundial de Francia 98 yo voy a anunciar mi salida de la FIFA y vos vas a ser presidente de la FIFA. Y le aceptó eso Blatter. Por eso que después de Francia 98, efectivamente con un rostro de enojado, él ya, si vos mirás las imágenes, Brasil salió campeón, pero Blatter tenía, Joao Havelange tenía una cara, y después de Francia 98 ni hablar, ¿verdad? No le miraba siquiera a Blatter. Y termina ese mundial y ahí se da la transición y asume Joseph Blatter como presidente de la FIFA en el 98. Imagínate lo que es. Que fue el último, Havelange fue el último presidente duro. Havelange me daba miedo, era dictador. Blatter ya era más parte de negocio. Vivo. Ni hablar de Infantino ahora, ¿verdad? Pero me acuerdo que Havelange era tipo la embajada de Estados Unidos. Si no le gustaba algo, sugería directamente así. Yo una vez lo vi acá en el Banco de Brasil cuando se hacían las reuniones todavía acá. Una de las últimas veces, porque él, por ejemplo, implantó el Mundial, cuando el Mundial llevaba la denominación oficial de la marca de gaseosa, tan importante. Así Coca-Cola, se llama Coca-Cola. Sí. Bueno, desde el 79 se comienza a llamar Coca-Cola Sub-20. Que consiguió Blatter. Y en el 85 llevó a Rusia, que no consumía, no dejaban entrar a Coca-Cola, permite el ingreso de la Coca-Cola a Rusia, Unión Soviética en aquel momento, el famoso mundial donde Paraguay lleva un par de jugadores que pasan la edad en Unión Soviética justamente. Bueno, después se dieron varias cosas, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, cambió la Copa Libertadores, cambió el diseño de la Copa América, hizo ese juego solamente ya en un país, cuando hizo la Copa América, la del 83, la última, que recordamos de Paraguay-Brasil, la semifinal, era ida y vuelta. Tipo Copa Libertadores, un torneo cansino que arrancaba en febrero y terminaba en diciembre. Hizo la Copa América en una sola sede, no. Cambió muchas cosas Blatter y después ya encontró la transformación. Blatter con Nicolás Leos. Era muy... Claro. En la Copa Libertadores porque estaba por morir. De 4 clasificados, solo 1. Y había, por ejemplo, Uruguay en la Copa América de Argentina fue campeón jugando solamente 2 partidos. El campeón tenía que jugar la semifinal y después ganó la final y fue cambiando eso. Vinieron los Estados Unidos, ya se sumó a México. No, se abrió totalmente el espectro del juego ya para los derechos de televisión, ¿verdad? Algo que en la época de el peruano Salinas no existía eso. Y lo que pasa, Bruno, ya que vos mencionaste el tema del documental ese, para eso vino Blatter. Desde el 74 él se convierte en el secretario general de la FIFA para el desarrollo y trabajo de mercadotecnia y él rápidamente detectó el negocio, y Coca-Cola fue el primer sponsor de la FIFA a partir del año 74. No, en realidad no fue la Coca-Cola. En realidad el primer auspiciante fuerte fue Adidas, porque Adidas fue el que le compró los derechos de la televisación, que no le da pues Joao Havelange importancia a la televisión. Pero todavía. Adidas está hablando fines de 70. Que fue el primer sponsor, sí, Coca-Cola, sí. No, vos estás hablando de ISL, ya fue... ISL ya fue... Claro. Sí. Pero además él... No, ya tenía Adidas, ya tenía poder, ya entró. Claro, no, pero Dassler, el apellido de Dassler, él era un genio, porque él, todo
no era pues que daba dinero. Él le vestía a todo el mundo de Adidas. Por eso en México 70, no, Adidas ya estaba, Federico. Por eso era todo Adidas. Donde vos te ibas era Adidas. ¿Verdad? No había una competencia como hay hoy. No, y entonces Adidas lo que aparece en el 74. En el 74, tenés razón. Sí. Ahí es donde Alemania, irrumpe Holanda, Dassler. Polonia, Italia nunca. Alemania, Holanda, Polonia. Bueno, te hablo de Alemania y Holanda, fueron finalistas. Ahora Brasil también, Adidas también, como campeón del mundo. Yugoslavia, sí, no, ahí Adidas aparece con todo. Y 74. Ellos se percataron allí del negocio. En el 74, tenés razón. Ya se percataron del negocio de la mercadotecnia, de las grandes empresas, de los sponsors, y salta ahí la idea de expandir la Copa del Mundo, porque Sudáfrica fue la primera que se hizo, por ejemplo, una Copa del Mundo en África, la primera que se hizo en Asia, Japón y Corea 2002, y por supuesto que eso es un gran negocio, genera mucho dinero, y el cerebro de todo eso de que comenzó a llegar a la FIFA fue Blatter. Sí. Que un cerebro entendía perfectamente por dónde pasaba. Dassler era el que le corrompió a ellos. Viste que el papá pues era Adolf Dassler, por eso se llama Adidas, porque viste que se le decía Dida a él, su apodo Dida, y su apellido es Dassler, por eso es Dida, Adidas, ¿entendés? Y después su hijo, el mayor, Holler creo que se llamaba, Horst Dassler, él es el que le da atención a la televisión, y es cierto, en el 74 comienza a comprar todos los derechos de televisación de todos los mundiales, inclusive de sub-17, sub-20, todo, empezaban a crear los torneos y compañía, claro. ¿Verdad? Y el primer mundial sub-20 es en el 77. Sí, viste. En Túnez. Viste. ¿Hasta dónde llevaron el primer mundial? Y después se fue a Rusia en el 79. Porque desde ahí está la Coca-Cola con... Claro. Que había que llevar a países que no tenían Coca-Cola. Claro, Japón, y por eso va a Rusia en el 79, Rusia. donde Argentina... Rusia va en el 85. 85 fue... 79 Japón. Un año antes Maradona fue campeón con la selección juvenil, ¿verdad? 79, en Japón. En Japón. Sí. Japón, y después se fue a Rusia. Sí. El campeonato mundial juvenil. Que jugó Paraguay. Sí, y... y estábamos contando la historia de este señor. Adi Adolf. Sí, él es... Se le decía Adolf... diminutivamente Adi. Claro, Adolf Dassler. Sí, así mismo. Pero es Dassler así con una S. Sí. ¿Verdad? Y Dida era su apodo. Entonces por eso es Adi. Entonces Adidas, Das de Dassler. No, y el Horst Dassler es el que le empieza a comprarle los derechos, doble S Dassler, ¿verdad? Sí. Empieza a comprarle los derechos y empieza a corromperle a la FIFA a plastazo limpio. Le compraba todo bajo la mesa, todo, era una corrupción, pero... ¿Y qué pasó con Blatter? Blatter fue a elecciones después de que se fue Joan Belange. Sí. Y fue la puja quizá más dura porque fue con Lennart Johansson, presidente de la UEFA. Tenía todo para ganar. ¿Y sabes qué pasó? Blatter le cocina y ahí comienza a tener casi un matrimonio con el presidente de la Federación de Trinidad y Tobago. ¿Entendés, Federico? Que después ya hablaría de la historia. Claro, ¿verdad? porque, y sabes que ahí pues nace, imagínate vos, que después de Francia 98, se tienen que hacer las elecciones para la FIFA. Claro. Porque se presenta Lennart Johansson, por más que Blatter le haya dejado a Joseph Blatter, Joan Belange a Blatter. Fue muy fuerte, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó? Le dice Joseph Blatter muy hábilmente, le pregunta a el presidente de Trinidad y Tobago, ¿qué vamos a hacer? Porque toda África le está apoyando a Lennart Johansson y tiene los votos de Europa. ¿Cómo hacemos para volcar los resultados? Le dice. Centroamérica, todos le están apoyando a Lennart Johansson. Yo no tengo posibilidad. Y le dijo, si yo no tengo los votos de los africanos, porque eran muchos votos pues en África. Nosotros, por ejemplo, en Sudamérica tenemos 10 votos. Y por decirte, en África, por la división, son 25. Son muchos. Entonces le dice el presidente de Trinidad y Tobago, me voy a acordar su apellido, un personaje,
él también estaba envuelto en el escándalo, fue suspendido, Warner, exactamente. Y él ahora, Estados Unidos hasta ahora está pidiendo su extradición. Está a punto de salir su extradición. Él está no sé dónde, inclusive después del escándalo de FIFA Gay, él se volvió ministro de no sé qué, algo ministro del interior de su país. Pero ahora están pidiendo su extradición. Sus 2 hijos fueron presos después del escándalo de FIFA Gay también. ¿Y sabe qué dijo? Él, no, yo no tengo nada que ver. Mis hijos, ellos hacen lo que tienen que hacer. Tipo frente de nuestro ministro de la Corte. Sí. ¿Verdad? No, bueno, y te cierro con esto. ¿Sabes qué le dice? Muy hábilmente le dice, ¿sabes qué? Le dice Joseph Blatter, ¿y si le prometemos que vamos a llevar a África al Mundial? Y en ese momento, pues la coyuntura era, estaba Mandela, estaba en el centro, en la órbita de todo el mundo, porque salió, se volvió presidente. ¿Verdad? Entonces dice, no, vamos a prometer a Sudáfrica, vamos a tirarle a Mandela, eso va a ser una... Lo utilizaron. Claro, lo utilizó, inclusive hay un testimonio de una mujer que sale a decir, lo llevan en un evento a Trinidad y Tobago, a Mandela, Esa y decía, era la esposa de de Chuck Blazer, sí, ya. Otro bandido también. Bueno, y... Pero también Bruno dice que corrió muchos maletines para no, los presidentes es que de las federaciones africanas. Sí, no, es que se entregó sobre ahí. Y Blatter le lleva a Mandela a Trinidad y Tobago y con Warner, y dice que pobrecito Mandela ya estaba en su última, estaba muy mal de salud, pero su deseo, su sueño era que y por eso se lleva el Mundial de Sudáfrica 2010. Imagínate, en el 98 ellos ya tenían eso arreglado. Claro, porque ahí pues ya se eligió ya para, a ver, ¿cuánto? ¿12 años antes? No, un mundial nomás se elegía antes, Federico. No, por eso, pero 12 años antes está diciendo. Ya, ellos ya le prometieron y por eso los votos africanos vinieron a Joseph Blatter. Sí. Y termina ganándole a Lennart Johansson. ¿Y sabes cuándo se eligen los 2 mundiales? Dice, se frotaron las manos. Joseph Blatter dice, ¿por qué no hacemos en un congreso ya no elegimos 2 mundiales? Porque vamos a hacer mayor dinero de una vez. Porque ahí vamos a cerrar el negocio con los sponsors, con la televisión, de 2 mundiales y no de 1. Por eso es que se da la elección para Rusia, que tenía que ser Inglaterra o Estados Unidos, y después se da lo de Qatar, que tenía que ser Estados Unidos o Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra y Estados Unidos eran los que tenían que ganar si íbamos a lo real, ¿verdad? A lo que correspondía, ¿verdad? Pero como corrió tanto dinero, se le elige primero a Rusia y después se le elige a Qatar. Fíjate que acá en el 98, creo que estuvimos con Cristian Mareco ahí, y vinieron a presentar la candidatura Beckenbauer por Alemania, Bobby Charlton por Inglaterra, y una tipo política princesa marroquí por Marruecos. Y ganó Alemania. Era para 2006. ¿Viste? Alemania, Inglaterra y Marruecos. Ganó Beckenbauer, pero me acuerdo, mirá lo que era. Qué figura vinieron, y Beckenbauer se volvió a presentar después para ese mundial del 2018 o 2022. Sí. Exacto. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo... Trinidad y Tobago jugó, claro. Paraguay jugó el mundial juvenil en el 2001. En Trinidad y Tobago. Y el sueño de Warner era que Trinidad y Tobago juegue un mundial y se clasificó, creo que para Alemania 2006, ¿verdad? Alemania, y Paraguay jugó con Trinidad y Tobago. Bueno, y sabes que se fue el capitán de Trinidad y Tobago y le dijo a Warner, esa es una historia de película. Ese sí que realmente le dice, presidente, queremos hablar contigo. Le dice, ¿y sí qué pasa? Le dice Warner al capitán de Trinidad y Tobago clasificado al mundial. Y viste que hablamos con los compañeros, pues nosotros no necesitamos el premio, queremos una parte del premio por clasificar. Sí, ¿cuál es el problema? Le dice, eso necesita, le digo, no hay problema, le dice. Eso nomás veo querer, le digo. 50. ¿Y cuánto querés? Le digo, 50 y 50, le digo. Ya está, le dijo. Le pasó la mano. ¿Y qué otra cosa querés? Le dice. Y le dice, no, dice que se quedan todos sorprendidos los jugadores. ¿Qué presidente porque, tenemos? No, porque el hombre más poderoso, uno de los hombres poderosos de la FIFA, presidente de Trinidad y Tobago, brazo derecho de Blatter. Y después le dice, bueno, ¿y qué otras cosas quieren? Le dice. Y dice que le dio todo, supuestamente ahí en la mesa, ¿verdad? Se fueron los tipos al mundial. ¿Qué? Trinidad y Tobago, primer mundial. Se fue con la promesa de la bolsa, terminó el mundial.
Dice, nunca cobraron la plata. Después ya le llama al técnico, al capitán, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Nosotros empezamos un nuevo proceso y no te voy a poder tener en cuenta, le dice. Yo te quiero convocar, pero hay órdenes de alto mando de que no... Los que reclamaban la deuda. Los que reclamaban ustedes ya no pueden estar en la selección, le dice. Dice que Y después se armó un escándalo, eso se publicó, y el Estado de Trinidad y Tobago, muchos años después, le reconoció $1.300.000 a ese plantel que se fue ¿El 2006? El del 2006. Pero al final de la historia es espectacular, pero cuando reclaman, dice, señor... Acá dice Benru que también vio el documental que le contaban los gastos del hotel. Dice, todo le contaban. $800 no sé qué le dio al plantel. Le quedaba $800 a cada uno. Vuelo, comida, permanencia. Todo, no, y le inflaba, le hicieron, le abultaba, ¿cierto lo está contando? Hotel, vuelo, premio, ¿cómo se llama? Todo, estadía, lavado de remera, lo que sí que al final se quedó con $800 a cada jugador y Warner se quedó con toda la plata, ¿verdad? No, qué locura será, qué locura. Y bueno, seguimos con el tema mundial. Brasil, Suiza están empatando 0-0. ¿Qué tal está jugando Brasil, Federico? Bien, aunque Suiza está bastante adelantado, no es el inicio que tuvo la otra vez contra Serbia. Brasil que ya a los pocos minutos lo tenía atrás al equipo europeo. Bueno, yo lo único que me falta es que Brasil pierda, ahí sí que ya este mundial va a pasar a ser histórico, ¿verdad? Mira que en 10 minutos no hay muchos indicios, al menos de rato lo que estamos viendo acá, que Brasil pudiera llevarlo contra las cuerdas. Bueno, muy temprano todavía, ¿verdad? Pero normalmente cuando Brasil asume el protagonismo, algún aviso en 10-15 minutos ya te reporta. Es muy difícil. Sí. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco. Activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay número 1000, 1500, 2000. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Tower Star, Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Registrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candilejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo Quinta Avenida y Star Plaza. Y además duplicas tus recargas hasta 600.000. No esperes más y registrate ahora. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el mundial con Santa Elena Gran Vino. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Villal 021-671-900. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 40% en todas las categorías, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Tienda La
Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ulsport, Diepar, Gold y Kappa. Calzados, remeras, shorts, pelotas, medias, accesorios, precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery y pickup en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 44 85 77. Estamos hablando acá con Ariel. Qué raro el programa hoy, ¿verdad? Pero está haciendo un hilo importante. No sé cómo salimos acá, ¿verdad? Que los africanos le contactan a un africano al mandamás del fútbol de África. Y ahí Blatter le dice: yo voy a llevar mundial a África por primera vez. ¿Cómo tu cerebro para modificar los votos? Los votos a favor, muy favorable a Johansson. Y ahí este personaje le ayuda. ¿Quién es, muchacho? Ayúdenos, por favor. El africano era. Es un africano. Y después le llevan a Mandela a Trinidad y Tobago. El de Trinidad y Tobago. Ahí Warner le dice: no te preocupes, yo te voy a conseguir todos los votos de Centroamérica, deja nomás eso. Y ahí pues le volcó totalmente Centroamérica, África y Sudamérica, que tenían lo arregladísimo. Así mismo. Sudamérica, vos sabés que hay una sola partecita donde aparece Juan Ángel en la vos te diste cuenta ya en la última parte. No, todavía no llegué, estoy de Nicolás Leo lo estoy viendo permanentemente. En Nicolás sí salía. Sí. Permanentemente. A Grondona, Leos. Sí. Todos los personajes. Hay un tuit inolvidable, ella le saluda a Johnny. Un tuit que dice, creo que es de Bipolardo. No. Que dice: qué grande era Grondona, dice, porque sin hablar una sola palabra en inglés, llegó a ser vicepresidente de la FIFA y manejaba la FIFA prácticamente a su antojo y hacía lo que quería. Sí. Y él siempre decía que no podía ser nunca presidente de la FIFA por el tema del idioma. Eso sí, Blatter, por ejemplo, Blatter hablaba en inglés, en francés, alemán, italiano, y obviamente suizo, por supuesto. Y Joan Avalanche era una persona muy preparada también. Alejandro Domínguez habla inglés también. Él habla inglés también. Correctamente. Sí. Hay que decir que hoy es los presidentes fundamental de algunas confederaciones ya se convierten directamente en vicepresidente de la FIFA. Napú fue vicepresidente de la FIFA. Napú también hablaba inglés. Sí, Alejandro Domínguez habla inglés. Es uno de los vicepresidentes de la FIFA. Ahora están hablando más que nunca. Sí, por supuesto. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludo para todos. No fue Isa Ayato, el africano. Isa Ayato, ese mismo. Ayato, sí. Ese era el presidente de... O sea, él era el presidente de no recuerdo qué federación, pero él manejaba todos los votos africanos. Pero 4 años después él se presentó para ser presidente de la FIFA y le cocinó también Blatter. Le cocinó. Y al secretario, había un secretario... Después ya que del primer mandato del secretario general de la FIFA le denunció a Joseph Blatter y después Blatter igual ganó la elección y después le echó. No, impresionante el manejo. Bueno, el manejo. Sí, manejo, la operación, todo. Sí. Cuando renuncia Joseph Blatter, Bruno, se presenta también un árabe, creo que fue catarí, en esa elección y perdió por goleada. Sí. Aquí me pasa, Darío, Nueva York, el tweet que dijiste de Bipolardo. Siempre es bueno mencionar que el señor Julio Humberto Grondona llegó a vicepresidente de FIFA sin hablar una sola palabra en inglés y sin pronunciar las S. Blanqueó todo con una ferretería y murió antes de que explote todo. Grondona, Einstein y Newton en este orden. Grondona, Einstein y Newton. ¿Viste? Y él tiene fijado lo de ese tuit, ¿verdad? Mira. Pues fíjate nomás, a ver un poco. Tiene fijado ese tuit, tiene una cantidad de me gusta y retweets impresionante. Y cierto, vos sabés que no hablaba inglés, el tipo nada, y se comía todas las veces. Hablaba así, todo parecía campechano. El fútbol, bueno, nosotros estamos trabajando, el fútbol argentino me parece que está creciendo, que así habla. Ahí está, 7 de julio de 2019, sí. Estoy fijado, está bien. Nosotros seguimos trabajando por el fútbol sudamericano. Qué muchacho. Espérame un ratito, Johnny. Necesitamos hacer una pausa porque...
una sola palabra, no hablaba en inglés. Y la S se comía y vicepresidente de la FIFA. Y bueno, vamos a hacer una bisagrita para hablar de Olimpia, mi querido Johnny, por favor. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viajes con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza para que llegues tranquilo a fin de año. IDESA, Inmobiliaria del Este S.A., la inmobiliaria número 1 del país, te regala estos super descuentos pagando desde la web o desde la app. Podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100. Disfruta de esta oportunidad de ponerte al día y de esa máximo respalda su inversión. En este mundial, con NGO viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, Your Gafa, Ecosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tienda de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Bueno, a ver, sí, ya dijimos, Federico dijo... ¿Cuál tema? No, que Adolf y Rudolf Dassler eran hermanos. Exacto. Y este Adolf fundó primero Adidas y después Rudolf fundó Puma. Así es. Pero ya su hijo mayor, ¿verdad? El hijo de Adolf fue el que peleó con su tío porque murió, pues ya Adolf después. El papá murió. Ah, claro. El hijo se quedó en la competencia Adidas Puma. Claro. Él pues fue el que se quedó en la línea de sucesión, ¿verdad? Exacto. Y fue la pelea con su tío por el tema de quién tenía más poder, ¿verdad? Si Adidas o Puma, ¿verdad? Bueno, Johnny, contanos todo lo referente a Olimpia, por favor. Sí, señor. Olimpia que va a trabajar en los últimos días para después tener una pausa importante, retornar en enero para lo que va a ser la pretemporada. Olimpia va a jugar el primer partido oficial el 25 de enero ante Ameliano, Supercopa Paraguay, después el debut ante el equipo del Deportivo Luqueño en el campeonato Apertura de nuestro fútbol, una fecha que seguramente Julio César Cáceres va a contar con el mismo grupo, con algunos jóvenes, porque Olimpia a esta altura no va a contratar, no va a tener refuerzo, y también el caso de Derlis González, que a esta altura es futbolista de la casa, se queda, no se acepta ninguna oferta que pueda llegar al Olimpia, y el 2023, así como está la situación, Olimpia contaría nuevamente con el 10. Hablamos de Derlis González. Definir el tema del arquero, el caso de Alfredo Aguilar, si continúa, si va a otro equipo, si cumple su contrato con Olimpia, y si por allí Alfredo Aguilar no continúa, ¿quién será el otro arquero? A esta altura son Pedro González y Carlos Urán, quien tuvo la oportunidad de jugar en la Sub-19 el viernes ante Cerro Porteño. Es un arquero de muy buenas condiciones, y otros jóvenes también que seguramente van a ir presionando en caso que no continúe Alfredo Aguilar. Decía, pequeña pausa del plantel tuvo la semana pasada, empezó a trabajar el jueves hasta el miércoles, la tarea del equipo franqueado. Después el descanso. Luis Mario Martínez es el primer refuerzo, últimamente en Tacuarí. El otro es Alexis Coronel, de algunos partidos también en el equipo de Barrio Jara, y Adelio Zárate. Pero el caso de Adelio Zárate vamos a esperar a ver si llega al grupo, porque en ese puesto ya están Richard Ortiz, Marcos Gómez, Alejandro Silva se afianzó en ese puesto de volante interno, y también Hugo Quintana, que está totalmente recuperado, y también se tiene que sumar el joven extremo Elías Ayala, que tuvo la posibilidad de jugar algunos partidos en primera división con la camiseta de Tacuarí, jugó también un partido con Olimpia. Así está el mundo franqueado, Bruno, esperando simplemente de terminar el año de buena forma, y a esta altura no habrá partido amistoso Olimpia para despedir el año 2022. Sí, va a continuar esa tendencia, ¿verdad,
Sí. Los chicos que estuvieron la otra vez, ¿quién más o menos mostró buen nivel? ¿Llegaste a ver el partido? No, lamentablemente no, Ajá. Federico, estaba con una... No, pues, un horario complicado, ¿verdad? 6:30 era medio... 18:30. Exactamente. Ganó Cerro en penales, ¿verdad? Exactamente, sí. En Diego penales. Gavilán, campeón. Copa Libertadores Santiago de Chile. Transmitió a veces Cardinal. Así Tuvo es. Nico Sosa, debutó Darío. como relator con Darío. Sí. Sí. Bien. Pero en ese equipo, Bruno, el caso de Chegure, por ejemplo, lateral por la zona derecha, ya estuvo practicando con el plantel principal. Urán es uno de los arqueros del plantel profesional. Después Víctor Sebastián Quintana. Bruno Recalde, que realmente a esta altura él ingresó y definió al estilo Alejandro Silva, pero sabemos que Alejandro Silva es único en su forma de patear. Intentó un remate similar y le tapa al arquero de Cerro Porteño. Y el otro, hablaba muy bien Gerardo, que sí vio el partido, es Alan Wilk, un centro delantero físico grande, pero decía Gerardo tiene muy buena técnica. Este delantero de Olimpia que seguramente tendrá chances en el plantel principal. Bueno, Johnny, entonces lo confirmado que era noticia, pero que ya también ha pasado mucho tiempo que no hay partido amistoso. Olimpia practica ¿hasta cuándo? Decía, ¿hasta el 30? Sí, señor. Después un pequeño descanso, Federico, merecido descanso de Olimpia porque arrancó muy temprano el año 2022 jugando pre-Copa Libertadores de América y después ya lo que sabemos, lo que ha sido el año de Olimpia en lo futbolístico, poca pausa también de apertura-clausura, así que este tiempo que va a tener de descanso es realmente merecido. ¿Y cuándo retorna? Es para confirmar, Federico, pero en los primeros días de enero estaría retornando el plantel principal. Un gran descanso entonces, ¿eh? Sí. Es la idea, Federico, de darle descanso a todos y arrancar con todo. Pero a esta altura, mucha gente critica el tiempo de descanso que tiene el grupo, pero hay que decir, cada futbolista lleva su tarea normal. A pesar que estará libre, cada atleta tendrá que trabajar también en forma individual. No, aparte un año como decir que arrancó muy temprano. Axel Alfonso nos dice acá, Gerardo Figueredo. Sí, Rodolfo Argüello también. Rodolfo Argüello, el lateral izquierdo, también ya tuvo minutos en primera. Sí, me acuerdo, Alfonso. Ustedes hicieron un partido, ¿verdad, Ariel? ¿Cuál? Contra Tacuarí, me parece que fue que Alfonso había jugado. Defensor del Chaco. ¿Verdad? ¿Sí fue, Johnny? Exactamente. Ante Tacuarí jugó... ¿Ese fue el lateral izquierdo? Sí, señor. Pero sí, es central, pero jugó como lateral había un izquierdo Jeremy aquella vez. ¿Te acuerdas, Jeremy? Sí, también. Argüello se lesionó en ese partido, en este caso ante Tacuarí. Jugó también Axel Alfonso y Jeremy Flor, que también tuvo la posibilidad de jugar aquel partido. Ahí está. Y el hijo de Quintana jugó también el viernes. Exactamente. Víctor Sebastián Quintana fue parte del equipo titular. Jeremy Flor, Víctor Quintana. Bueno, Johnny, nada más. Vamos a ver, lo más importante para Olimpia es ver qué va a hacer con el mercado de pases. Todo indica que no llega, ¿verdad? Para enero al menos. Con liberar el mercado de pases, digo. Refuerzo, en este caso, Federico, lo que decimos, comprar, fichar a esta altura es imposible para Olimpia. Por eso, gracias, Johnny. Hasta cada momento. 13:27, ataca Brasil, Ariel, pero no puede marcar, ¿eh? Ahora en este momento es el momento de mayor presión de Brasil. Bueno, creo que hay una situación clara. Al menos recién tuvo una, salvó el arquero suizo. Le estaba costando al principio, pero recién tuvo una donde hay un remate que saca el córner. El suizo, recordemos, no está jugando a Neymar, que ya no va a jugar esta primera fase. Respecto a lo que tiene que ver esta, a ver si esta, sí. Rafinha, el centro. Vinicius. Le queda Vinicius y ahí salvó sobre el segundo palo. Vinicius que le cuesta mucho hacer goles, ¿eh? Sí. Definió mal, para mi gusto. Sí. Hacia el palo le tendría que haber pegado más fuerte capaz también. Y podría haber sido cruzado. Bueno, tirándose también medio difícil es darle una Claro. Pero tratándose de Vinicius, digo, con la categoría que tiene, está claro el tema. Pero fue lo más claro de Brasil cuando tenemos 28 minutos del primer tiempo. Bueno, y hasta aquí, Federico, la selección que, ya tomando en cuenta esta parcela de Brasil, casi 30 minutos, la que convence y pareciera estar fuerte, independientemente a una enorme sangría que ha tenido y los golpes que recibió en lo previo a la Copa del Mundo sin su balón de oro y toda Francia.
Totalmente. Sorprendente Francia, Mbappé marcando récord, se convirtió en el máximo goleador ya de Francia en una Copa del Mundo. ¿Con cuántos años, no? Ah, no, todavía no, perdón, todavía. Porque sí ya superó a jugadores legendarios, le superó ya a Zidane, le superó ya a Platini, que tienen 5 goles en Copa del Mundo, y a Thierry Henry, que tiene 6. Claro, después le va a superar a Fontaine seguramente, Ahí está. Van 7 goles de Mbappé, pero el tema de Fontaine es que marcó 13 goles en la Copa del Mundo de Suecia 58. Sí, lo que pasa es que Mbappé tiene 23 años. Es jovencito. Le va a tocar alguna vez en un mundial. Ahora no, ¿verdad? Muy difícil. Hasta podría llegar a 4 mundiales, Federico. 3 cuando menos. Claro. Siempre y cuando no tenga una lesión muy grave. Pero pasa que también cierta columna vertebral mantuvo de chance. Es decir, esta tripleta que suele jugar es la misma tripleta de mitad de cancha para arriba que es Griezmann, campeón. Mbappé y Giroud. Y tiene 5 goles entre Mbappé y Giroud. Sí. Ahora mismo son los goleadores son Mbappé y Valencia con 3 goles de esta actual Copa del Mundo. Y la verdad que sorprende. Yo no le di a Francia como candidata, pensé que le iba a calar hondo, le iba a golpear mucho esto de quedarse fuera, de que se le haya quedado fuera muchos jugadores de gran relieve, pero está ¿Qué hubiera intratable. sido con aquellos jugadores, no? Está intratable. Se le quedó en el medio del camino también de Hernández. En el primer partido. Ya en plena Copa del Mundo. En plena disputa de la Copa del Mundo. Tiene un gran arquero. En Kunku. Anda bien la defensa. ¿Y después cuál puede ser la otra selección? A ver, la prueba era para España un partido de mayor desafío, de mayor exigencia. Sí. Podría ser ayer, ¿verdad? Y no. De ninguna manera España desentonó. No decepcionó. En su propuesta hasta pudo haber ganado el partido. Yo creo que por ahí están, la de mayor demostración, digamos, primera rueda, primera fase. Nosotros sabemos que el Mundial muchas veces los equipos despegan de los octavos. Sí. Vamos a ver. Brasil había demostrado también, pero ahora está un poco corto. Francia-España, pero vemos, hay que ver cómo termina esto, porque recién 30 y un poquito de juego. Y acá Brasil tendrá que sacar también la chapa de convertirse en esta segunda fecha de uno de los equipos que puede luchar por el título. 5-0 en esta actual Copa del Mundo son 7, ya en muchas ediciones mundiales. Sí. En cuanto a tiene que ver con resultados sin goles. Acordate de Inglaterra, que arrancó con un 6-2, dijo, la pucha. La primera rueda de Inglaterra intratable, con Sterling, con Xhaka, con Harry Kane, los volantes que vienen de atrás, pero contra Estados Unidos fue amarrete Inglaterra, y hasta Estados Unidos en un momento lo atacó más. Empató, sí. 0-0. Y normalmente esto pasa, Federico, si uno quiere analizar, capaz por el miedo escénico al debut, a la derrota del primer partido. Porque no es tan normal que en una Copa del Mundo que haya 5 empates y todavía no se está terminando, estamos creo que llegando ni siquiera a la mitad. Pero sin embargo, tu equipo que está mencionando ganaron todos en su mayoría en el primer partido. Francia, Inglaterra, España, o sea, los equipos que están peleando arriba. Ganaron el primer partido, el otro, a ver, ¿quién? Empató en el debut. México-Polonia. Sí, México-Polonia, Croacia contra Marruecos. 0-0. Túnez contra Dinamarca. 0-0. 0-0 también. Pero no son partidos, digamos, del otro equipo. Ahí Brasil busca la pared, no le sale. No está haciendo una cosa a Brasil. Me preguntan si falta Neymar. Sí, falta Neymar, claro. Neymar muchos le acusan de que se come la pelota, que la lleva mucho, pero gana metros y sirve para que se desmarque nosotros, como pasó en el primer gol cuando él la llevaba sin tocarla, los rivales atentos a lo que podía hacer, apareció Vinicius y le pegó, y de la contra del rebote hizo el gol en aquel momento Richarlison. Es muy útil Neymar, fíjate cómo está fallando en los toques. Sí, se equivocó de vuelta a Vinicius. Y pasa que Neymar tiene el mejor jugador de Brasil en cuanto a lo que tiene que ver con el desequilibrio individual. El mano a mano, ¿no? El mano a mano, te sale de cualquier lado, en espacio reducido, en campo abierto, de cualquier manera. Él fue la pasada determinante para desequilibrar, para uno de los goles de Brasil. ¿Para el primer gol? Sí, es cierto, tiene mucho, pero no tiene muchos Neymar. Tiene muchos jugadores, pero Neymar hay uno solo. No, por eso, claro. Y había jugado bien. Todos son más rectos, más directos, pero Neymar por todo el frente. Ahí está, nos sale de vuelta Vinicius, que no está teniendo una tarde o una noche muy precisa allí en Qatar. Lo cierto es que van 33 minutos
el partido 0-0. También 0-0 Brasil-Serbia en el primer tiempo, ¿verdad? Después lo resolvió con 2 golazos, pero este partido es menos físico que aquel, pero Brasil muestra un poco menos que en aquella ocasión justamente el equipo brasileño. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Olvídate de los metales oxidados, aplica Convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de todo lo que te ofrece una variedad de locales comerciales, la mejor gastronomía y espacios que te brindan experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Bueno, vamos a los audios WhatsApp pendientes, 0972-730-730. Mundial por ahora el tema. Si quieren hablar de Cerro, de Olimpia, no hay ningún problema. Jaupe y Bruno va a la parte a ver Argentina, te saluda Sergio. Hay un objetivo ya fue europeo. Oye, te pare y mañana ya no tendré la fútbol europeo, fútbol limpio, o güey que limpio, fino. Acá ni falta no yo vi. A Sudamericana todo pues país que yo jugué zambi, sangre, patada. Upesa Europa no llega ahí, Bruno, y hay otra serie que se llama El Presidente, protagonizado por el actor que hizo Pablo Escobar, Andrés Parra. Sí, Parra. Y ahí sí, ese sí es campeón, ese es sobre la Conmebol. Y el personaje principal ahí es Julio Humberto Grondona. Ese sí te recomiendo que veas, Bruno, ese es purete. Jorge Hernández Arias. No vi esa, pero leí las críticas y no le supera entre sí. No, a mí me pareció muy satírica. ¿Se entiende? Esperaba ver algo más dramático. Hay mucha fiesta y hay muchas partes bien irónicas, pero cierto que, como dice el oyente, el Grondona y el chileno, los dos participantes principales allí de esa serie, pero muy satírica, repito, cercana a la comedia, más o menos cuando fue un tema bastante complicado. Ahora que estoy hablando de sponsor de Adidas, sumergiéndote un poco en la historia, creo que es el dueño de Adidas, le denunció a su hermano que era nazi, sí, y se quedó con todos los derechos de lo que era Adidas ahora. Entonces su hermano, al salir de la cárcel, creó Puma. Sí. Creo que es así la historia. Hay una historia así, casi seguro que era Adidas y después Puma creó su hermano, donde el dueño de Adidas
le había denunciado de que era nazista, pues ellos eran de Alemania y ellos hacían zapatos para los nazis. Sí, ahí fabricaban mucho para los Juegos Olímpicos de Berlín, dice. De 1936. 36. Sí, señor. Sí. 1936. Lo que pasa es que Adidas se internacionalizó, ¿verdad? Y cosa que ellos trabajaban juntos, ¿verdad? Juntos trabajaban en principio. Si uno le denuncia al otro, lo manda a la cárcel encima. Y Adidas pues se crea después de la Primera Guerra Mundial. Murió un peleado, dice el hermano, me dice. Sí. Y ¿sabes cuándo se crea Puma, Federico? En la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. ¿Entendés? Entonces... 30 años de diferencia. Sí. En las Olimpiadas de 1936, Adidas equipó a los atletas, inclusive negros y judíos, iniciando la expansión intercultural de la empresa. En 1973, el hijo de Adolf Dassler, Horst Dassler, fundó Arena, compañía de equipamiento deportivo para natación. Tras la muerte de Adolf Dassler, en 1978, su hijo y su esposa, Kate, o Katy, como quieran pronunciar, Katy, asumieron la dirección. Adidas se transformó en sociedad anónima en 1989, pero la propiedad se mantuvo en la familia hasta su OPB en 1995, que es la oferta pública de venta, ¿verdad? Que entra en la bolsa, tipo como que entra en la bolsa. ¿Para cotizar? Sí, señor. Así es la historia. Es increíble. Bueno, seguimos con los audios WhatsApp. No puede Brasil, ¿eh? ¿Cuántos minutos de fútbol, Ariel? 40 minutos primer Recién tiempo. tuvo una llegada importante de Suiza, tocando bien la pelota por la izquierda. Antes, como decíamos con Ariel, quizá la más importante del primer tiempo, lo tuvo Vinicius, que remató muy débil y salvó al arquero suizo enviando la pelota al córner. Hola, Cardinal. Argentina pasa, no busquen la vuelta a ver si empata. Siempre le quieren dejar afuera a Argentina. Creo que son tan muy anti-argentinos ustedes, ¿eh? Argentina va a clasificar. Vea la ceja, ea. Gracias, Mateo. Aguillende. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Raúl, soy de Ciudad del Este. Una pregunta, ese Hugo Sánchez, ese no era el que jugaba en la selección mexicana cuando Roberto Fernández le había atacado el penal. Sí, el mismo, señor. Le había atajado el penal cuando jugó Paraguay con México. El mismo, Hugo Sánchez. Sí, es el mismo, que jugaba en el Real Madrid. Bruno, o criticar otro canal, otro comentarista fuera, depende. Humana nivel, vamos a hacer la mensaje. Muy veces yo mensaje importante a no vamos a hacer a mí más canal. ¿Cómo va a llamar o va a hablar y criticar otro canal, otra emisora? Bueno, Darío, se preocupa más. Porque justamente enseguida corté el audio y dije, por favor, a otros medios no se refieran, y nosotros hacemos nuestro humilde trabajo en tal lugar, en uno de los canales, en este caso Canal 9, y después no. Justamente corté yo el audio, ¿verdad? La audiencia es testigo. O yo estoy loco, Federico Ariel. Así fue, ¿verdad? No, está bien. Enseguida Correcto. corté. Correcto. Así Antes mismo. que dé nombre, inclusive, no sé. Cada uno tiene su audiencia. Y cada uno sabe quién es, o sea, cada uno sabe el peso peso profesional que tiene, ¿verdad? Eso nomás. A ver. Buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Que tengan feliz resto de jornada. Apoyando lo que dijo ahí el amigo, hoy digo legalmente escasez de comentarista, dice Iván Almeida. No, perdón, corto. Acá ya corté. A ver. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Estaba mirando ese partido finalísima Sub-19 y le doy la razón a los técnicos porque no le
a muchos técnicos no le hace jugar a esos muchachos. Más soy irresponsable ni Ollazón, cómo juega, esa actitud infantil, no toman en serio, se creen crack, ídolo. Ellos que le ven todos los días cómo juegan saben mejor que nosotros. Pero realmente le doy su razón, no tenía por qué no le convoca, no le lleva ya a los muchachos a la primera. Hola Bruno, ¿qué tal? Estoy de acuerdo con ese oyente. Legalmente un pelotudo, eso que pide que se hable de Cerro, Guaraní, Olimpia. Pero vamos a dejarnos un poco de eso. Estamos viendo un mundial espectacular y él sale con esto. Pero ya piromina la de torneo y con a Bruno. Se fue ya. Totaiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-receive que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Patitas, caderitas, alitas, moselitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Para la previa o el after office. Para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Lácteos, la fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. ¿La conoces? El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Bueno, seguimos con más audio WhatsApp, por favor. Hola Bruno, ¿qué tal? Estoy de acuerdo con ese oyente. Legalmente un pelotudo, eso que pide que se hable de Cerro, Guaraní. Hola Bruno, hola Mesa. Yo estoy de acuerdo perfectamente con que se hable del mundial porque ese es el tema del momento. Y para vos, Bruno, vos le machacar y él porque es cerrista y vos sos el principal olimpista, será ahí. Está al frente del programa y no debería ni ser así, viejo. ¿Entendés? Se dé el control del programa si va a ser tan olimpista así, será. No, ¿cómo, mi hermano querido? No, yo nunca me declaré de nada, por favor, te pido. Bueno, un hecho que fue también para el recuerdo. Terminó Brasil-Suiza el primer tiempo 0-0. Iba a parar un córner Brasil y se fue la luz. En el mundial de los miles de millones de dólares, sí. Se fue la luz, volvió un pestañeo, pero fue una baja tensión, se quedó oscura. Después fue subiendo a poco, el árbitro le preguntó a Sommer, el arquero suizo, si podía seguir jugando, si dejaba que patee el córner. Subió un poquito la energía y ahí vino el córner y se normalizó, pero increíble cómo se quedó sin luz una parte el mundial de los petrodólares. Casi 8 de la noche en Qatar. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Power, pausa es Power. Activando tu plan de TV e internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por esto y más, te conviene más tener todo contigo. A propósito de estadios, el estadio donde hoy se va a jugar el partido entre Portugal-Uruguay, partidazo a las 4 de la tarde, el estadio de Lusail,
tiene capacidad para 80.000 espectadores y usa paneles solares y tiene climatización automática. Y a vos que te gusta la historia, mi querido Ariel, ¿sabes quién fue el ingeniero que elaboró ese estadio, la construcción del el que diseñó el estadio? Albert Speer Jr., el hijo de Albert Speer, el ingeniero de Adolf Hitler. No le conoces a Albert Speer? No puede ser. No. Speer se escribe S-P-E-R. Famoso. Se enfría con energía solar. ¿Eh? Con energía solar se enfría el estadio para combatir la temperatura alta. Ese estadio va a albergar la final de la Copa del Mundo. Sí, no, es un estadio maravilloso. Y estaba mirando un informe... es un estadio que se construyó como una especie, parece una carpa que simboliza a los beduinos, ¿verdad? Así, mira, corazón, que ahí jugaron Argentina-México, por ejemplo. Sí, es un que estadio. tuvo el récord hasta ahora de público, 88.000 personas. Sí. Dentro del estadio. Pero el estadio tiene capacidad para 80.000, ¿no? 90.000. ¿Eh? 90.000 estoy viendo acá. 80 yo vi. Entran casi 90.000 espectadores. Estamos hablando del mismo estadio, ¿verdad? No van a jugar así. Cómodamente sentado, dice 80.000, y justamente lo que estaban hablando, precisamente después del partido de Argentina-México, es que entraron 9.000 personas más. De la capacidad del estadio. Porque la otra vez salió la parte de tipo formal y había 88.000 y algo de espectadores. No, y eso estaban hablando. Entonces, se sobrepasó. Oficialmente se colocó como de su capacidad 80.000. Sí, 80.000. Pero justamente eso fue lo que se habló, se comentó mucho, que se abarrotó ese partido, entró igual mucha gente, 9.000 personas aproximadamente, por encima de la capacidad del estadio. Es un estadio maravilloso. No, te decía que la vez pasada estaba mirando un informe. Ve la historia de Albert Speer. Voy a mirar un informe que hicieron los colegas de ESPN, pero antes de la Copa del Mundo se fueron, yo insisto, a recorrer con las cámaras los estadios y mostraba cómo estaban colocados los aires para climatizar el estadio. O sea que estaban así por los costados. Filtro se llama por donde se tira el aire, ¿verdad? Y por los costados de la cancha para ventilar con aire acondicionado el propio campo de juego. Y decían también que debajo del césped sale aire, si hubiese necesidad, si hace demasiado calor, para ventilar el pasto. Y arriba también. Qué locura. Serbia le ganó a Camerún hoy, 3-3 terminó, 3-3 Camerún-Serbia. Este es el grupo de Brasil-Suiza. El que ganó, Ghana le ganó a Corea del Sur 3-2. Por este grupo juegan hoy Portugal y Uruguay a las 4 de la tarde. Paul Charpentier, entonces tiene que, si es pronunciación fonética francesa, es Charpentier. Y el último, Eduardo Duarte. Espérate, un paraguayite. ¿Quién es Eduardo Duarte, Wilson? Vos que estás metido en el mundo jugaba luqueño. Un extremo derecho, ¿verdad? Para mí es lateral, jugaba en Rubio Ñu. Sí. Creo que últimamente estuvo en General Caballero de Mallorquín. Jugó como número 7. Mira vos. Tenía bastante. En Capitán también, en Capitán no bien. Eduardo Duarte, sí. Lo conoce Florentín, capaz que de Capitán. Pero muchos refuerzos está sumando Luqueño. Y otra vez un plantel nuevo como antes en la primera. NRG, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pillo, Quitadol. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Casa Marco. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos. Todo
todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Nos vamos con Florentín, justamente técnico deportivo luqueño, hablando sobre la actualidad. Va a arrancar ya el segundo tiempo de Brasil-Suiza a las 4 de la tarde. Un partidazo, señores. Portugal versus Uruguay. Nos vamos, Federico. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Chuno está de vacaciones, Fabio también. Mañana salgo yo de vacaciones. Se van a ir sumando los compañeros y así alternadamente iremos haciendo el Cardinal Deportivo hasta que volvamos a la normalidad, si Dios lo permite. Buenas tardes. Hoy hemos iniciado la tercera semana de observación, de poder conocer a los jugadores y bueno, hay cosas interesantes que estamos viendo, así como vemos también algunas situaciones donde en puestos específicos nos damos cuenta de la necesidad que de hecho ya hemos conversado sobre ese punto con la dirigencia, así que vamos cada día conociéndole mucho más al grupo. Profe, recién estaba conversando con los jóvenes y le estaba señalando ya que hay una enorme confianza de parte de ustedes hacia ellos y ellos por supuesto están respondiendo que van a responder a esa expectativa que están generando, esa confianza que le dan. Y ese es parte de nuestro trabajo, tratar de brindarle ese apoyo, esa confianza. Son jugadores jóvenes, algunos que tuvieron minutos, otros que van a tener esa oportunidad, así que la idea es tratar de que ellos puedan ir creciendo, mejorando en el día a día. Tenemos tiempo suficiente para que ellos puedan ir madurando también con el apoyo del cuerpo